Y lo bueno es que empezamos a ver ya
realidades, ¿no? Es decir, de toda aquella explosión de lo que se supone que íbamos a alcanzar con este tipo de tecnologías, ya podemos ver hoy en día realidades muy palpables de lo que se puede hacer implementarlo en empresas que no han comenzado a desarrollar estos proyectos ayer, es decir, que han ido evolucionando poco a poco y haciendo esta serie de pasos, ¿no? Que vemos aquí. Un proyecto de inteligencia artificial, lo miremos por donde lo miremos, siempre va a llevar estos pasos, ¿no? Es decir, vamos a tener que partir de todas las fuentes de información de la empresa, de todas sus fuentes operacionales, sus ERPs, sus sistemas de cualquier sistema informacional que tiene esa empresa, lo vamos a visualizar en un business intelligence, vamos a modificarlo y vamos a poder tomar decisiones. Muchas empresas que hoy en día todavía no disponen de esos cuadros de mando para cruzar la información no de un único sistema que puedan tener, sino de múltiples sistemas a la vez, que es donde realmente se les aporta todo. Solo con esa primera fase de business intelligence, la verdad es que se gana muchísimo valor para la empresa, se pueden tomar decisiones basadas en la información y creo que ya supone un avance que, si no es novedad, sientas las bases para ir avanzando en esta red, ¿no? Gracias a esa transformación de información, bueno, lo que nosotros logramos después es analizar en profundidad esos datos y crear modelos con el cual generamos pequeños sistemas expertos que, si es algún tipo de tecnología que ya se usaba, un sistema experto no es nada más que tomar decisiones por parte de una máquina y son decisiones lógicas, ¿no? Si llueve, pues cojo un paraguas, eso es una decisión lógica. Mediante la generación de modelos, ahora hemos avanzado y somos capaces de decir, bueno, si se están dando toda esta serie de circunstancias, lo más probable es que llueva, por lo tanto voy a anticipar y coger ese paraguas. O sea, son un poco ese tipo de novedades, y para poder implementarlas necesitamos dar ese salto al tiempo real, a visualizar qué está pasando en ese mismo momento. Con un cuadro de mando, lo único que conseguimos es ver y tomar decisiones, pero sobre algo que ya ha pasado y no hemos podido corregir, pero vamos a intentar corregir a futuro. Mediante la implementación de esos modelos en tiempo real, somos capaces de tomar las decisiones en ese mismo instante. Y no nosotros, sino un sistema experto por el cual o bien de forma autónoma actúa contra los equipos o las líneas de producción, o bien nos avisa a que nosotros de forma informada tomemos la decisión. Cuando tenemos todo eso, la inteligencia artificial es el último paso, realmente es el más simple, ¿no? Sabemos que todos nuestros parámetros nos dicen que va a llover, que efectivamente va a llover, te están avisando de que cojas el paraguas, te lo están poniendo delante, pues cógelo y úsalo. Todo esto puede parecer muy complicado, pero no es nada más que una evolución de la tecnología. Si os dais cuenta, algo muy claro, no sé si os está por aquí, algo muy claro. El VHS, todos los que estamos aquí lo hemos vivido. Igual me confundo, alguno que no, y me dice que es más o menos, pero yo creo que todos hemos vivido el VHS. Ya han convivido con nosotros, fijaos, desde el 76 hasta el 2008. El Laserdisc, una tecnología, y hay tecnologías que se intentan imponer en un momento determinado, no lo logran, no lo consiguen, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando tomamos este tipo de proyectos. Hay que saber en qué madurez se encuentra, qué ventajas nos dan y qué usos se van a dar. El DVD en el 95, el Blu-ray Disc en el 2006, cada uno sabe qué índice de aceptación tuvo para él. O Netflix en el 2015, que realmente barrió cualquier tipo de tecnología anterior. Y si vamos un paso más allá, hace 4 días Disney dejaba de utilizar las salas de cine para decidir que las películas directamente iban a pasar a su sistema mediante un pago. Y vas a dejar de ir al cine para ver las películas. Y utilizaba esa tecnología para afrontar un momento como el que estábamos viviendo de una forma más rápida, que lo había planeado desde hace tiempo, ¿no? En el mundo de la información ha pasado lo mismo. Hemos pasado de ERPs o de sistemas basados en meter información en bases de datos que son antiguos, que cuesta sacar muchas veces de las empresas y que cuesta modificar y alterar, para sistemas de comunicación muy básicos, en el que cuando algo sucede nosotros lo recogemos en ese mismo instante. Esa es una diferencia tecnológica. Es decir, nosotros muchas veces al entrar en las empresas vemos sistemas operacionales que tienen, son de hace muchos años, funcionan, dan servicio, está perfecto, y no hay ningún problema con ello, pero no permiten que vayan evolucionando. A veces las empresas tienen miedo de modificarlas porque si funcionaba bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Pues justo por esa evolución de la tecnología. Hace días, en mi grupo de amigos siempre me criticaban porque decía que en nuestra pelea, ¿no?, de qué iba a pasar con el coche eléctrico y tal, somos
muy criticones en las comidas que se hacían, ¿no? Ahora cuesta un poco más hacerlas, pero oye, ¿qué pasaba? ¿Qué va a pasar con eso, no? Pues, yo siempre decía que el sistema de movilidad que vamos a tener va a ser un pago por uso por un vehículo que de forma autónoma llegue, te recoja mediante una app al estilo de Uber o Cabify y te lleve a donde quieras, sin ningún tipo de conductor. Bueno, pues si eso ya estaba en prueba en Arizona y en varios estados de Estados Unidos mediante los coches de Google, hace 10 días salió como ya lo puede usar cualquier persona que esté en Arizona, puede pedir un vehículo, viene de forma autónoma y lo lleva a donde quiera. Hay que pensar un poco a veces cuando nos dan de implementar tecnologías, vamos a mirar un poco más adelante y vamos a ver si ese freno nos puede provocar problemas o no, mejoras o no, y podemos afrontarlo. Vamos a intentar eliminar un poco ese miedo, ¿no? Todas las tecnologías que nosotros utilizamos son tecnologías open source, es decir, son tecnologías de software libre, nos ayudamos de esas tecnologías, generamos una comunidad de desarrolladores y lo que creamos son entornos abiertos. Entornos abiertos de forma que no dependáis de una empresa que se mantenga desde libre, es decir, implementamos sistemas de una forma más ágil, económicamente mucho más rentables, son muy rápidos de implementar y de modificar, es decir, del paso del prototipo a un sistema de producción se hace de una forma muy sencilla, pensados para escalar y luego pensados para que nosotros podamos salir incluso de la ecuación. Si vosotros compráis un sistema, un ERP que es de una empresa, o como os da la solvencia de que es una empresa muy grande, seguís con ella, o es una empresa pequeña, estáis contentos, pero sois, vamos a ver, cautivos de ese ERP, ¿no? De esas modificaciones o de esas adaptaciones. Y cuando queréis implementar otro sistema, a veces sucede que no podéis hacerlo porque, bueno, pues esa empresa que os está suministrando ese software no lo tenéis. La tecnología que nosotros vamos a mostrar, y un poco el caso de éxito, los casos de éxito, siempre está mediante una tecnología basada en open source, de forma que yo os digo que sacando de la ecuación a una empresa vosotros podéis continuar y que vayan avanzando siempre en un futuro para que cualquier persona no me pueda decir, bueno, pero es que lo que tú me vendes ahora es lo más nuevo de lo nuevo, pero que va a dejar de ser nuevo dentro de 3 años. No, justamente lo que no queremos es eso. Es decir, es que la empresa siempre pueda estar en no lo más nuevo de lo nuevo, porque yo siempre digo que hay un por detrás, ¿no? Que cuidado con esas situaciones, voy a ser el primero, en pruebas, cuando meto algo en producción voy a ver que todo esto está funcionando y voy a ver que puedo seguir avanzando e implementando nuevas tecnologías y de una forma clara y sencilla, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro proyecto, en este caso, todo lo que os vamos a presentar, partimos de lo que os he ido comentando, ¿no? De una analítica descriptiva de qué sucedió, de esos cuadros de mando, por qué sucedió algo, es una analítica diagnóstica, predecir qué es lo que va a suceder y poder tomar decisiones para que algo suceda o para que no suceda. Es decir, esos son los pasos que vamos estableciendo, que hemos ido estableciendo poco a poco. En nuestro caso hemos partido de múltiples fuentes. Esto es un poco un pequeño ejemplo de todos esos pasos que os he ido diciendo del 0 al 4, de múltiples fuentes de PLCs, de equipos, de sistemas operacionales de la empresa. Se han desarrollado los cuadros de mando, se han generado los modelos analíticos de comportamiento y se ha implementado un interface de tiempo real, con comunicación y con actuación contra tanto las personas como los equipos, ¿no? para poder tomar decisiones. En este caso, bueno, el cliente es un lavandero, dispone de, en este caso, 45 plantas en España, en Andorra, en Portugal y Colombia. Centrándonos en las plantas de España, trabajan unos 200 millones de kilos de ropa limpia al año y tienen 5.500 trabajadores. Os pongo este ejemplo de Ilunion en este caso, no por decir, joder, es decir, si es que yo no tengo 45 plantas, ni tengo 5.500 trabajadores. Os lo pongo porque es un ejemplo de la suma de muchos pequeños proyectos que yo creo que además en una situación como la que hemos vivido se ha podido responder yo creo que de una forma mucho más eficiente que si no lo hubiéramos tenido. Es decir, yo creo que todos hemos podido observar cómo nuestras vidas cambiaban muy brusco, no estábamos acostumbrados, en nuestras empresas también. La capacidad para tomar decisiones ante algo a lo que antes no nos habíamos enfrentado nunca. ¿Qué hago? ¿Paro la producción? ¿No la paro? Mis clientes no entraban, esto siempre me traía 5.000 kilos de ropa, hoy ya no nos trae, han cerrado, no cierran, es todo muy cambiante. Pone, yo creo, el jaque a cualquier director de fábrica o a cualquier gerente de una empresa, ¿no?
qué es lo que voy a hacer, qué decisiones tomo. Creo que sin disponer de unas herramientas adecuadas para poder tomar decisiones y que le ayuden a tomar decisiones sobre cómo modificar esa producción y cómo actuar, la situación hubiera sido más complicada, ¿no? Y si bien todavía no es el momento para poder evaluar y decir, pues esto por otro lado, y creo que es muy difícil además, ¿no? Tomar esa decisión de qué hubiera pasado, qué decisiones se hubieran tomado de otra forma, hubiéramos perdido o ganado. Creo que este tipo de sistemas que os vamos a presentar han permitido, bueno, si permiten, pues tomar decisiones, esta semana, tomar decisiones apoyados por sistemas expertos que al final están cruzando muchas variables en un momento determinado y actúan y pueden actuar en tiempo real, ¿no? Fijaros, voy a intentar ponerlo un poco es un extracto, vamos a decir, una especie de pantallas de visualización, más que lo vayáis viendo en un formato un poco prototipo, ¿vale? Sí, os lo voy explicando un poco. Esto no es nada más que un cuadro de bancos municipal en el que, bueno, pues hemos extraído un grupo de plantas, le estamos simulando una serie de datos que no son reales en este momento, ¿no? Entonces, lo que muestra simplemente es una información. Es decir, aquí mostramos una información. ¿Qué está produciendo esa planta para una de las plantas en ese momento? El interés, bueno, hay un KPI que modifica en función de cuántos kilos entran, cuántos kilos están saliendo, qué personas hay, qué productividad hay por persona o no en cada momento, o qué situación. Pero el objetivo realmente de este panel, bueno, aparte de poder verlo, vale, ellos se enfrentaban a una situación en la que disponían de muchas plantas en entornos cercanos con clientes que no estaban al lado de sus plantas. Entonces, nuestro sentido común nos dice que si yo recojo de un hotel ropa, el lugar más cercano, la planta más cercana es el que lo va a tratar. Eso es lo que nuestro sentido común nos dice. Pero si pensamos o vamos un poco más allá, hay muchos otros factores que influyen en ello. Y esos factores pueden ser simplemente el tráfico que existe desde el punto A hasta el punto B. Es decir, puede ser que tarde más en llegar al punto B, aún estando más cerca, que en llegar al punto C, que está más lejos, pero existe menos tráfico. También puede ser que la planta sea menos eficiente en lavar un tipo de ropa que en lavar otro por el tipo de maquinaria que tiene, o que el coste asociado de limpiar un tipo de ropa en una planta respecto a otra sea más alto. Es decir, puede ser que para mí utilizar esta línea de producción para este cliente me resulte más costoso porque estas máquinas no se encuentran adaptadas del mismo modo. Puede ser que esa mañana haya habido un accidente y el personal que tenía que venir no haya llegado todavía. Puede ser que una máquina falle en un momento determinado o que provoque que una línea de producción se interrumpa. Puede ser que falle un suministro. Es decir, o puede ser que haya una pandemia y que cierren un montón de hoteles y que se me modifique absolutamente toda la producción y también de la vida. Ellos lo que hacían es derivar la producción, no se ve bien, pero de esta forma ellos lo que veían era, o aquí podéis ver, cuáles son los clientes que van a llegar independientemente de todo ese algoritmo por detrás de a dónde lo llevan. Es decir, el repartidor no sabe a dónde va a llevar la ropa hasta que no la recoge y se procesa. ¿Dónde la voy a llevar? ¿A qué planta? Y luego, yo puede ser que tenga planta, o sea, que tenga la producción que derive a otra planta distinta. Es decir, en este caso, clientes que a priori pueden ser clientes propios o clientes de otra planta, a mí me constan como clientes que me van a llegar a mismo. Principalmente los míos. ¿Por qué? Porque estén más cercanos, porque sea más eficiente en ese modelo de hacerlo, porque la otra planta se encuentra saturada. Intentar hacer eso, pues, mediante un grupo de WhatsApp de los directores de planta, viendo en ese estado en tiempo real cada uno la producción y decidiendo, oye, ¿te llevas al NH o me llevo yo? ¿Qué tipo de ropa es? No, es que es mixta y resulta que son sábanas y toallas y eso es muy complicado. Es muy difícil, es imposible, bueno, yo no sería capaz de hacerlo. De esta forma, ¿qué es lo que sucede? Una situación de crash, bueno, yo os puedo nombrar una situación de crash no real, pero una situación
el sistema toma la decisión en ese momento de empezar a desviar la producción de un punto a otro, por los múltiples factores. Para poder implementar todo esto, realmente tienes que leer de los sistemas de producción, tienes que leer de los consumos, como vamos a ver ahora, tienes que leer de los logados de las personas, ¿vale? Os enseño algunas más. Las personas, la verdad que cuesta a veces verlo. Hay determinadas zonas dentro de las no sé si habéis visto una lavandería industrial, yo no me imaginaba que fuera algo tan emocionante eso, la verdad. Pues realmente son líneas de producción, es decir, recogen la ropa desde el punto, la hacen sucia, pasa por unas lavadoras, por unas secadoras, pasa por unas cintas, va a unas calandras que estiran las sábanas, pasa por un proceso de plegado, se meten en un sobre, se ponen unos purificadores, van a unas cestas, la recogen, es un proceso de producción que todos entendemos más fácil que algo medio aquí, ¿no? Es que nosotros hacemos piezas de acero que probablemente a mí me cuesta mucho más entenderlas, el procedimiento, que parece que lo entendemos a priori más sencillo, pero que depende de personas también, y de que esas personas se encuentren en una situación concreta. Aquí, por ejemplo, existe un reto, y es que puede ser que esas personas en ese instante no estén en esa zona de producción. Hay espacios que no se pueden monitorizar. Muchas veces en las empresas decimos, no es que, ha habido una época, un boom en la que hemos instalado PLCs y sistemas por el cual leemos de máquinas, pero es que nos hemos encontrado las empresas que nos dicen es que no podemos leer porque no hay PLC, porque llevamos un sistema manual. Bueno, pues por ejemplo aquí mediante Bluetooth, lo que hacemos es identificar dónde se encuentran las personas que están en el radio de acción y si esa máquina tiene efectividad porque el operario se encuentra en su zona de acción. Sabemos cuántas personas están en ese momento trabajando, incluso se utiliza el mismo sistema para monitorizar todos aquellos carros que no tienen un sistema de control porque no están dentro de la línea de producción, sino que salen, ¿no? Entonces, nos aportan también valor para saber cuáles son los recursos, qué recursos tenemos en ese momento y si efectivamente vamos a poner de frente a la demanda que tenemos. Cuando leemos los consumos, yo creo que ha sido algo muy típico en el mundo del que voy a leer consumos y voy a leer el tiempo, ¿no? Voy a recoger datos del tiempo, ¿no? Que es como muy... Cuando leemos los consumos, nosotros aquí no estamos viendo el consumo de una línea o de un equipo. Estamos viendo qué consume en ese instante y cuánto debería de consumir de acuerdo al tipo de producción que está llevando en ese momento. Yo en casa, cuando miro la factura de la luz, está claro que, pues en verano, pues aquí no estés, te has marchado al camping, no te has ido a tu casa de veraneo, y tú haces una comprobación y has consumido menos porque no está, es una regla lógica. Cuando tomamos una decisión sobre el consumo, existe algo por detrás y se ha consumido mucho poco en relación a una serie de factores, en nuestro caso el estado o no estado. Aquí es más complicado. El consumo, consumido agua, electricidad, gas, estamos hablando de millones de euros en este caso, consumido, pero más de qué. Porque efectivamente tenga que haber consumido esto por el tipo de producción que tenía y con este tipo de prendas y de líneas, sí o no. ¿Estoy por encima o estoy por debajo? ¿Y por qué tengo ese problema y cómo puedo corregirlo en ese instante? Una línea de producción o un cliente puede ser más efectivo en una planta que en otra en función de cómo tratan las máquinas ese producto, de qué forma y qué coste tiene para ellos. Qué cargas estoy introduciendo y si estoy haciendo la producción de forma óptima o no. Esa es para nosotros la importancia, o uno de los factores importantes de esos cuadros, ¿no? De cómo desvío esa producción. Por eso os decía un poco que son casos pequeñitos que después hacen un caso más grande. Es importante conocer también esos desvíos que estoy teniendo dentro de mis producciones y viendo un poco cómo me impiden, cómo puedo corregirlas en ese momento. Pero también se tiene algo muy importante a nivel económico y es estoy cobrando lo mismo a cada cliente pensando que el tipo de ropa es similar. No es lo mismo si pensáis la sábana de un hotel que la sábana de un hospital. Pero no por la forma que pueda tener esa sábana, sino quizás por el tipo de jabón del producto o por el tipo de temperatura de la diferencia. Y en cambio muchas veces se cobra lo mismo.
desconocemos, pensamos muchas veces en la empresa que vamos a tener más clientes, cuanto más clientes más facturamos, más ganamos, y no es cierto, y eso yo creo que lo sabemos todos. Es decir, tenemos que existe un rendimiento sobre esos clientes, una diferencia entre lo que les estoy facturando y me está costando hacer esa producción. Pues adaptemos, y se pueden tomar decisiones como adaptar el precio al tipo de cliente en base a esa experiencia, y en decidir incluso eliminar clientes que no sean productivos para mi línea, si tengo que tomar decisiones importantes, como puede ser cerrar plantas de forma temporal en una situación como la que se vive, y en la que hay una bajada de producción. Y tengo que tomar una decisión, no digo platónica, tengo que tomar una decisión en base a que si tengo X plantas y tengo que reducir, porque se reduce mi producción, qué plantas cierro y qué clientes en un momento determinado incluso puedo dejar sin dar servicio porque cierro una planta que les voy a quedar cercana porque no tienen o no tenemos el rendimiento adecuado de esos clientes. Y voy a quedarme con aquellos que efectivamente lo hagan. Reduces tu producción, reduces tus ingresos, pero puede ser que probablemente estés ganando mucho más dinero. Y esa toma de decisiones, a mí al menos me resulta imposible sin tener la capacidad de poder medir toda esa información. Y sobre todo, de que podamos recoger esa información. Soy un poco anti-sistemas integrados. Es decir, es imposible, hay sistemas maravillosos en los que yo puedo acceder, ver información de todo lo que está pasando. Pero dentro de cada sistema. Y no somos capaces, como los pulpos, de tener 15 pantallas abiertas con 15 sistemas que me están mostrando de forma propietaria la información. Creo que lo importante es que esa información sea libre y accesible, que nosotros la podemos recoger y que accedemos a ella y la mostramos en un único punto para poder utilizarla, ¿no? Y creo que el caso de la situación de éxito es poder recogerla, tratarla, mezclarla, hacer la coctelera desde donde se saca el mayor poder y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Para poder hacerlo. Esta otra, yo sé que me va a estoy usando otro navegador distinto, entonces no lo voy a poder visualizar bien. Aquí estoy viendo, como podríamos ver en un sistema escala tradicional, qué es lo que está pasando, ¿vale? Pues, que tengo en una línea cuáles son mis clientes de entrada, qué es lo que viene, lo que no viene, se está viendo producción o no adecuada en cada una de esas zonas. La transformación, nosotros entramos y accedemos a los sistemas de escala. Creo que ahí ha habido una época en la que monitorizar todo ha sido importante, se está desaprovechando, hay que aprovecharla. Y creo que no consiste muchas veces, si hay sitios, digo, si estáis en una fase en la que estáis pensando en empezar a monitorizar, no penséis en quien va a poner los sensores, lo voy a poner muchos, ¿no? Pero bueno, con un poco de ética realmente lo que hay que hacer primero es ese análisis de decir, bueno, ¿qué queremos obtener? ¿Cuál es nuestro objetivo? Voy a empezar desde el final, ¿qué quiero? Y ahora voy a ver qué sensorizo, qué información tengo y voy a empezar a ver si es que necesito poner sistemas claros y complejos. Porque realmente existe un montón de equipamiento que ya incluyen en sistemas industriales todo esto que nosotros usamos, Schneider, Siemens o cualquier fabricante de cacharrería, como llamamos, se ha dado cuenta de que el mundo IT ha entrado en el mundo industrial y lo que ha hecho ha sido decir, bueno, pues voy a abrir un poco la puerta y voy a empezar a implementar los sistemas dentro, ¿no? Entonces hoy en día hay muchos sistemas que ya permiten generar sistemas a escala porque lo que se usa muchas veces es para ver, es simplemente para ver. Bueno, pues ya podemos ver, podemos actuar, pues es más que está pensado realmente también para actuar, con la única diferencia de que existen procesos que efectivamente tienen que ser monitorizados en un instante muy corto. Pues ahí nos hace falta tener ese tipo de equipos y tener esos PLCs que puedan actuar contra las máquinas. Un robot, si pasa la pieza y no la recoge en el mismo instante, pues aunque sea un segundo más tarde, la pieza pasada y la va a coger. La mayoría de sistemas, no sé si el porcentaje con las que nos enfrentamos nosotros, este tipo de sistemas se utilizan para monitorizar qué está pasando. Un sistema de IT es capaz de trabajar con un delay de medio segundo sin ningún tipo de problema y hay momentos en los que es mejor pensar un poco para qué voy a implementar sistemas, de qué forma y poder utilizarlos mediante tecnología.
cliente con ese software que se va abriendo y que permite sobre todo recoger información y comunicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, no sé si se verá ya un pequeño cuadrito de mandos hecho con uno de red, también con sistema open source que nos permite hacer visualizaciones y HMIs muy sencillos y muy rápidos, además y muy flexibles. Es decir, hay veces que se implementan redes en las empresas cuando realmente hace falta una determinada información simple, ¿no? Y lo que está haciendo es provocar lo podemos provocar ahora, por el tiempo tampoco quiero. Lo que hace realmente es provocar un pequeño caos dentro de la empresa y hacerlo más rápido, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando. Ha fallado en las líneas de producción, se han parado de forma manual y lo que está haciendo es ver que bueno, la planta está perdiendo la producción, está siendo muy rápida, es decir, porque para una línea no te van a decir que sí está la producción de golpe, ¿no? Pero lo que está haciendo es que en este momento empezar a desviar toda la producción que tiene hacia otras plantas. Es decir, se ha dado una situación en que las líneas han parado por lo que sea, por la situación que sea, él analiza o está analizando, oye, esto no va a que venga por ellas y que lleguen hasta la otra planta y tengo que empezar a pedir transporte para que llegue y las mande, ¿no? Y tomar ese tipo de decisiones. Lo que os quería un poco, por hacer un resumen, pues he intentado mostrar una situación global o un caso en el que confluyen yo creo que muchos pequeños proyectos dentro. El caso de las plantas inteligentes, pues es uno de los casos que más nos gusta a nosotros a implementar porque es una maravilla, porque recoges de todos los lados y es tremendo, ¿no? Pero por desgracia, digamos, no sean tantos casos como estos, ¿no? Como para poder implementarlos y de esta forma, muchas veces inclusive cuando se puede llegar a hacerlo. Una gestión completa de plantas inteligentes, y también con situaciones de simulación, ¿no? De simulaciones de cómo trabaja cada una de las plantas, incluso si nuestro interés es modificar líneas, plantas, tomar decisiones sobre inversiones, es un claro para nuestra planta. Hay otros casos, por pasar un poco por encima, que yo creo que son buenos, que son relaciones con planes comerciales. Trabajamos en un proyecto de la área de cómo trabajar o cómo utilizar la fuerza comercial, en este caso de una multinacional en España, para que todos sus comerciales vayan a vender aquello que es más fácil o que creen que tiene más posibilidades de éxito de vender en un momento determinado, ¿no? ¿Cómo están actuando? Es decir, lo empezamos a hacer en una multinacional y ahora lo estamos implementando en empresas de ámbito mucho más pequeño, en el ámbito local, y la verdad que lo que nos permite es hacer un análisis de cómo están trabajando sus comerciales, intentar ver, rellenar cosas y una cosa se ha detectado es que, cuando a alguien le dicen rellena 50 cosas, te ponen 50 desplegables, pones lo primero que te viene porque es viernes a la tarde, estás a tope de curro y no das abasto. Y hoy en día es posible utilizar otros medios para decir, oye, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Con quién has hablado? ¿Qué posibilidades hay? ¿No? Eso que crees tú para poder analizarlo y a partir de ahí empezar a tomar decisiones sobre hacia dónde tengo que ir, qué tipo de clientes, incluso qué política de precios tengo que tomar con esos clientes, ¿no? Y la verdad que son sistemas interesantes. Visión artificial, hoy en día es mucho más sencillo poner visión artificial para situaciones de calidad, sin ser proyectos de I+D. Monitorización de líneas de producción en sistemas IT, en el que yo puedo generar un interface de comunicación con las máquinas que prácticamente puedes modificar en el mismo día, en tiempo real con el cliente, ¿no? A veces me dicen, no digas que se puede hacer tan fácil, ¿no? Que parece que no se le aporta valor, y nosotros le aportamos valor justamente diciendo, no te preocupes, que es sencillo. Es sencillo, y que si quieres el sistema que tienes que yo te estoy diseñando, que estamos implementando, te enseño cómo modificar. Mantenimientos predictivos, inserciones, integraciones con gemados existentes, es decir, no algo pasa en un consulto,
sino algo pasa y que se da un evento, y ese evento qué es lo que va a provocar, ¿no? Y bueno, pues integraciones de voz, sistemas. Y luego algo también que nos encontramos o que tiene existe mucha demanda de las empresas que tienen, pues, ¿no? Sobre todo situaciones de stocks y de carros. Carros que van de un sitio a otro con materias, con equipos que hay que ir produciendo, que van de fase a fase. Y bien, cuidado que he visto aquí tecnologías que incluso también sistemas de pago incluso, el modelo de fotocopiadora, o de fotocopia lanzar más rentable. Me adelanto a la empresa fotocopiadora no falle, porque me interesa que esta introducción, o incluso a detectar cómo están trabajando los clientes con sus máquinas, sus demandas y sus posibles necesidades de una máquina nueva. ¿Vale? Bueno, estos somos nosotros, ahí tenéis un poco mis datos de contacto para cualquier duda, y si tenéis cualquier pregunta, pues yo encantado. Me habéis tenido mucho el ruido porque yo suelo creer una barbaridad, Entonces, estaba ahí un poco atento a este caso. Que no preguntan, no tienen que hacerlo. ¿Alguna duda? ¿Algo? No. Bueno, pues espero de verdad que os haya gustado, que os haya hecho súper interesante. No tenéis miedo a innovar o a preguntar, que la primera consulta se repita, no tiene tanta publicidad, y que ahora pues, aprovechemos y disfrutemos de otra. Lo técnico de guión, salió bueno en empresa de control, digitalización, industria y servicios, que se creó precisamente aquí en el BIC, en el edificio sino que directamente nos decimos que digitalizamos entornos industriales para que sean más amables, más sostenibles, más productivos y facilitar al cliente lo que es el control de la producción y el control del entorno. Ya ves cómo me coloco. Digitalmente, su estructura, sus procesos, su visión que tengan de la transformación digital de arriba a abajo. Nosotros pensamos que esta transformación tiene que abarcar todos los campos, criterios y varios softwares, varios sistemas, y lo que los utilizamos son los solo. Lo que tenemos es una herramienta centralizada, tenemos software propio y máquinas que podáis pensar que se pueden digitalizar y que se pueden integrar para una mejor gestión. Estamos tanto en el sector productivo, en este servicio, y sector alimentario también, controlando temperaturas, procesos de envasado. Y hay empresas que solamente quieren monitorizar energía y hay otras empresas que solo quieren monitorizar temperaturas y paquete estandarizado, sino que nos adaptamos a la necesidad y a una primera fase, a una solicitud de ayudas, a una integración que se quiera hacer. No queremos hacer, como bien ha dicho, ver qué idea tiene de la transformación digital, ver qué idea tiene que le pueda reportar beneficios, porque hay unos ahorros en gestión y control que son intangibles, hay otros ahorros que se pueden medir muy fácilmente, pero tenemos que sentarnos y definir un alcance y unos límites dentro de esa reunión inicial. Para eso nosotros tenemos igual unos ojos exteriores en la primera visita y en la segunda, que puede ayudarnos a definir ciertos usos significativos e importantes, y con eso desarrollamos lo que es un entorno de digitalización. Al tener un software propio y manejar bastante tipología de hardware, conocemos bastante, nos podemos adaptar muy bien a la necesidad del cliente y podemos hacer una digitalización de maquinaria, de eficiencia de maquinaria como enfriadoras, como sistemas de clima, como sistemas redundantes que queremos tener un control
control de ciertas bombas de agua, ciertos contadores. Tenemos un sistema, por ejemplo, ahora hablaremos de control de frío, que son en paralelo con el propio fabricante. Esto permite que si falla uno está el controlador, es un equipo interno, siempre todo hacerlo de una manera independiente para no depender de las líneas de tanto de internet como de sistemas que puedan producirle una posible entrada de piratería o lo que fuera, sino que vamos simplemente con tarjetas M2M, con tecnología encriptada, y todos estos datos los trabajamos, los analizamos y los graficamos. Si el cliente quiere, también se puede hacer automatización y se puede hacer una telegestión. Luego nuestro sistema operativo cada vez va añadiendo nuevas características y nuevos servicios. Podemos hacer un sistema híbrido que sea local, pero que cada cierto tiempo se actualice, y también tenemos un servicio de consultoría de energía, de proceso, de analítica de información, unos informes si quieren mensuales, trimestrales. Nuestros servicios son buenos, que tenga el cliente o que tengamos una supervisa por un auditor externo, y a veces hay que certificar todas esas sombras o esos equipamientos. Hacemos la instalación puesta en marcha, configurar el equipo sin integrarnos con sistemas. Vale, como he dicho antes, todo tipología de industria, infraestructura de sanidad, banca, data centers, centros deportivos, edificios de oficinas, tiendas, administración pública y empresas de movilidad y logística también estamos. Y haciendo el resumen de la tecnología, sería una tecnología para controlar todos los entornos. Es decir, tenemos, aparte de los suministros, energía, electricidad, gas, agua, un depósito de gasoil, un contador o varios contadores, submedidas, etcétera, etcétera. Integramos con sistemas del cliente, con RPs, con GEMAOS, integramos Captar, que son de eficiencia energética. Tenemos unas herramientas dentro de la plataforma que me permite automatizar o controlar, poner las lógicas de encendidos apagados, según horarios o calendarios que definamos en la plataforma, ahora lo veremos, o meter señales de seguridad, aperturas de puertas, señales de cámara, etcétera, etcétera. Tipología de equipos, pues bueno, analizadores de redes que tenemos propios, ya les damos nuestro nombre, kit spec, diferentes trafos, concentrador Keylight industrial, uno simple que solo tiene el protocolo Modbus y tarjeta M2M, otros con diferentes protocolos. Nos adaptamos un poco a lo que el cliente necesite sin poner los equipos más grandes con más posibilidades desde el minuto uno, es decir, tenemos que estudiar el caso. Este sería un poco el cerebro, es un concentrador que tiene, hay miles de protocolos, hay decenas de protocolos y BACnet, sistemas de financiación también, KNX, al leer más protocolos nos abrimos más el abanico de lo que existe dentro de la industria de los otros servicios. Esto sería un poco el esquema general, que voy a explicar un poco al detalle, que sería de abajo arriba, cómo captamos los datos, cómo los integramos con diferentes protocolos industriales, los enviamos al controlador, de ahí subimos la pasarela de comunicación, exterior e interior, M2M, GPRS, Ciber, Ethernet, la plataforma, pues una plataforma de la nube o una plataforma on-premise, que es el local o híbrida, y ahí pasamos a lo que es la plataforma. Nos podemos quedar con una capa final de captación de datos y de visualización de gráficas y de cuadros de mando que el cliente utilice para toda la gestión, o podemos quedarnos con una capa inferior que se integre dentro del RP del cliente, de su BMS o de su sistema MES o el que tenga, y solo nos contrate para algo que sea captación de datos. Bueno, esto sería un poco de izquierda a derecha, cómo nos comunicamos con las infraestructuras del cliente, la infraestructura IKEON y la infraestructura del partner o de la empresa. Es decir, vamos de izquierda a derecha con los sistemas o equipos existentes, lo que implantamos nosotros, los concentradores, la nube, lo que es el software y lo que son los servicios que podamos tener añadidos dentro de la plataforma. Vale, nos dirigimos a tres sistemas, lo vemos, podemos ir a tres niveles tecnológicos, lo vemos, podemos trabajar con una empresa, con su jefe de planta, como con una persona que lleva, supervisa muchas tiendas, lo que llamamos una gestión operativa. Hay diferentes jerarquías que damos dentro de la plataforma, un administrador, un director de sede y un operario o un mantenedor que queramos dar todo el proceso. Cuando hablamos de gestión operativa, normalmente siempre los servicios que se contratan pues, suelen ser pues, sensórica, ambiental, piezas, electricidad, energía, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos de mantenimiento, normalmente nos contratan las empresas mantenedoras, los facilities, todos estos servicios, a la vez tienen un módulo de guardar partes de trabajo o un módulo donde tengan los cuadros de mando en el que vean los indicadores de eficiencia. Y cuando hablamos de gestión global, hablamos de empresas que están manejando cantidad de sedes y quieren tener todas las sedes en un cuadro de mando, en una escala global, rápidamente visualizable y que pueda tomar decisiones y tener unos indicadores muy sencillos para poder trabajar. No voy a entrar en toda la serie de servicios que hay, pero tenemos energía, eficiencia, clima, agua, riego, sistemas de climatización, seguridad de acceso, cada vez más. Por ejemplo, una pantalla de acceso a una estación de servicio en la que podemos ver pues, que serían un poco los servicios que tienen contratado. Aquí os he hecho unas capturas de todos los servicios, electricidad, agua, podemos ver mapas de calor, consumos por días, 15, cuarto hora, semanas, meses. Lo que es el sistema de gestión de climatización, podemos llevar un control, encendido, apagado, crear un calendario para encender y apagar dependiendo de variables que estamos recogiendo, ver el último estado, ver el estado del equipo, si está on, si está off, asignación de temperatura de consigna, podemos ver un circuito hidráulico de un sistema de refrigeración industrial, un sistema de refrigeración de hotel y ver cómo están comportándose en potencia o en estado de bombas y analizar el detalle en la gráfica, pues todos sus consumos, sus estados o encender y apagar. Sondas de control del aire, cada vez, sobre todo con esta pandemia, nos está cada vez demandando más gente, la clientela, lo que es sondas de calidad del aire, sondas de partículas, sondas de CO2, sondas de temperatura, sondas de humedad, para ver si estamos haciendo una renovación del aire correcta. Estas se pueden integrar fácilmente, se pueden representar y crear alarmas para visualizarlas. Situarlas en una escala, ver la temperatura, humedad, etc. Sondas de gestión de aforo, para muy interesante, para saber cuántas personas entran. Esta es una sonda LoRaWAN de batería que dura entre 5 y 10 años y se coloca en las entradas de las puertas. Colocamos nosotros con un pegamento especial de doble cara y nos va contando a través del sensor de infrarrojos el número cada vez que pasa un foco de calor, que es una persona humana, está estudiado, y nos cuenta las veces que pasa. Podemos hacer que nos divida entre dos, ese acceso a baños nos divide entre dos y nos dice pues, cada minuto cuántas personas han entrado en este local, o podemos hacer que cuente de uno en uno. Diferentes entradas a un recinto nos pueden decir cuánta gente tenemos en ese momento en el recinto. Con eso tenemos alarmas, en este caso instalan en aeropuertos y el retén de limpieza va cada vez que se supera un número de visitas en los bancos. Sondas de combustibles, sondas de ultrasonidos para depósitos, de la caranza de plástico, depósitos de agua, etcétera, etcétera, depósitos de gasoil, y podemos ver la evolución. Arriba son los depósitos de gasoil, cómo va bajando el nivel a lo largo del tiempo de las distintas repostajes que van haciendo los autobuses, y abajo es un nivel de depósitos de almacenamiento de materiales, cómo va bajando el nivel y se recarga. Fotovoltaica nos encargamos o bien con los inversores o bien con los analizadores y estudiamos pues, el rendimiento de la producción para que a veces se instalan más sistemas de autoconsumo, y es muy interesante comparar la energía renovable con la energía que se está consumiendo. De esta manera podemos tener un cuadro de mando sencillo donde vemos sus rendimientos y todo. Hacemos integraciones en todo el sistema ERP o sistema MES, sistema BMS, para captar ese dato que tiene ya el cliente y que hace falta poner sensórica, temperaturas, estado de los climas, etcétera, etcétera, unidades productivas, enviar el dato, recibir el dato. Y tenemos una API que permite esa transmisión de datos segura sin tener que descargar archivos y trabajar con ellos, y evita errores. Es una disponibilidad de 24 horas y se hace la llamada que el cliente quiere, o sea, 15 minutos cada hora, descargando los datos de una sede y con unas claves de acceso, unos tokens y lee la API. Estos serían los ejemplos de cuadros de mando, pues, no se ven muy bien, esto sería en clima frío, la central logística, el sistema paralelo de control de pozos de pluviales. Ahí esto es Murcia y tienen distintos pozos de pluviales que en caso de lluvia o tormenta tienen que saber en todo momento si tienen distintas boyas de nivel bajo, medio y alto. Entonces esas señales están en un entorno local, todo va a través de un PLC de Siemens, hemos integrado, lo sacamos a la plataforma y podemos generar alarmas, cosa que su sistema no tiene. Su sistema es de acceso
local. Entonces, nosotros tenemos unas alarmas con nivel bajo y nivel alto situadas con las veces que han funcionado las bombas, que nos vienen contadas aquí en el cuadro mando, no está pequeño, pues no se puede ver. Esto es una bodega en Mataromena, en Valladolid. Esta es la imagen general con los distintos puntos energéticos de los distintos analizadores de redes y térmicos que hay. Este es el sistema de refrigeración de la central logística, en el que vemos las tres enfriadoras, la potencia del circuito de bombas de frío, la potencia del general, frío y las tres enfriadoras. Y podemos ver en todo momento la potencia activa. Y este es de la bodega, lo que es la parte de una vista en planta, con un esquema que nos pasaron ellos, con el nivel de CO2, temperatura y humedad en la zona de elaboración, que nos pidieron que nos integrásemos con... bueno, no que nos integrásemos con los ventiladores, pero que pusiéramos unas ondas de CO2 con unos niveles con un control defendido cuando superásemos los valores que marca la Decreto de Seguridad Laboral. Más de 5.000 ppm a la hora, más de 2.000 o 3.000 ppm a los 15 minutos. Pues eso está funcionando y están en líneas y está superando ciertos valores. Esto es una escala de estación de servicio en la que podemos ver el aforo, la electricidad general que se refresca cada minuto, las partículas, la sonda de confort, es una sonda triple que nos da temperatura, humedad y CO2, el estado del aire acondicionado del sistema de refrigeración de la cámara de frío y el sistema de clima. Esto sobre cualquier imagen 2D o 3D podemos mostrar el dato que queremos. Estos son cuadros de mano ya estandarizados que tenemos, consumo día de esta semana comparado con la semana anterior, diferentes cajas como tenemos aquí, estado de potencia más simétrica, no se ve, pero bueno, sería lo que es. Aquí tenemos el rendimiento de la enfriadora, energía térmica entre 1,91, entre energía eléctrica, es muy bajo porque tiene una potencia, una bomba sobredimensionada. Y aquí un diagrama de Sankey de los diferentes contadores de agua de la central logística. El área de descanso, que es un pequeño hotel dentro de la es el que más consume. Este es de África María del día de ayer y ahora lo veremos. Ventajas. Visualizar en tiempo real los consumos, valores e indicadores energéticos. Esa seguridad que nos da tener los datos en una sola plataforma. Ahorro económico asociados y grandes inversiones. Sin tener que comprar equipos nuevos, cambiar de tecnología, por el hecho de ya tener unas pequeñas alarmas en el primer, segundo mes, una vez que hemos determinado los valores óptimos de la empresa a nivel monitorizado, sobre todo sistemas significativos, un horno, un sistema de refrigeración, un sistema de gran consumo, podemos llegar a detectar ineficiencias, veremos ahora ejemplos, de 5 o 20%. Tener una información centralizada en un software para varios puestos de control, informes automáticos, control y telegestión, que es una monitorización activa. Esto quiere decir que si pasamos de solo coger los datos a actuar, a encender las alarmas, estamos llamando una monitorización activa, es decir, estamos ya tomando decisiones. Eso aumenta el valor y aumenta el valor. El tomar, el dejar bebidas unas órdenes, unos algoritmos, unas órdenes lógicas. Si de 8 a 10 de la noche la temperatura de este circuito es mayor de 20 grados, no debería ser, apágame la caldera. Cualquier orden de sistemas transversales dentro de la industria produce muchos ahorros. Pueden ser, pues, dependiendo de estudiarlos, o se van demostrando a lo largo del tiempo. Reducción de tiempos de gestión, tratamiento de datos de forma automática, es decir, no tener que ir a contar cada pieza, en las partes de trabajo, pasarlo a un Excel, pasarlo a la plataforma, visualizarlo, igual que en contadores. Se pierde ese fallo, facilita la gestión, reduciendo tiempos de análisis. Actuación remota sin presencia física, no propia instalación. Esto es unitar en ciertos sistemas que pillan lejos o que son ciertamente complejos de manejar y tienes que ir a la pantalla y programarlos. Todo eso lo trasvasamos, nos integramos, facilita bastante la gestión. Mejorar, hacer una empresa más eficiente, la responsabilidad social corporativa y reducir huella de carbono. Vamos a ver si funcionan los enlaces. Por ejemplo, os he puesto unos ejemplos de análisis, control y eficiencias detectadas y ahorro en gestión. Por ejemplo, hemos detectado una optimización de la potencia en la tarifa 6.1 con la herramienta de ecuación de potencia. Que la detectamos el mes de septiembre de este año, después de 7 o 8 meses, no, un año entero, perdón. Si entramos, debería aparecer.
utilizo yo la herramienta de ecuación de potencia, entonces me viene por defecto los precios de que yo crear un ajuste, la potencia que tiene contratada, no sé muy bien, os aseguro que es 900, 900, 900 hasta el periodo P5 y 2000 kilovatios en el P6. Si yo aquí coloco la nueva potencia, puedo hacer un par de simulaciones, con un par de simulaciones voy a ver si gano o pierdo, si el número me aparece rojo o me aparece verde. Parece que si ponemos 900, así que 900, eso es, 900, y detectamos que el pico más simétrico en esta empresa es 1250, luego dijimos vamos a bajar el P6, en vez de que esté en 2000, que esté en 1250, porque esto está estudiado desde cogemos 6 meses, un año, lo que veamos, en este caso. Vamos a hacer a ver si utilizamos. Que se ha perdido, que prefiero otro aquí, no me voy a ver nada. Voy a coger un año completo para que sea mucho más, para que sea real. Vale, el 1 de mayo, vamos a coger al 30 de abril del 2020. Mes a mes. Ahí cojo el calendario, le voy a calcular y directamente me va a coger los costos de potencia, las potencias nuevas que tengo contratadas, me estudia las potencias con los precios que tenía yo con el sistema de facturación. Este está en teoría indexado, pero la potencia está del BOE. Y ahora me aparecerá el estudio en la parte de abajo mes a mes. Podría tardar mucho, si no me relaja mal. Vale. Entonces, aquí tenemos un resumen por periodo. En verde es, así podemos utilizar la pantalla. En verde sería la nueva estimación, 101.000, y como lo que pagaría antes por periodo, 17.000, 17, 12, 12, 12, 14. Esta sería la nueva estimación, bajaría sobre todo el P6 de 14 a 8. Aquí me aparecen ahorros, unos 4.300 euros. En los 5 periodos que no tengo la misma potencia se queda igual y es en el P6 donde tendría el ahorro. Esto lo tenemos, esta optimización de potencia la tenemos para tanto la tarifa 6 como para 3.1. Y luego puedes ampliar y ver por cada mes cómo quedaría, en qué meses queda mejor, queda peor, te pueden aparecer periodos en rojo, periodos en verde. Ese es un ejemplo de optimización o de mejora. Si volvemos a otra de las ahorros o mejoras que tenemos dentro de la plataforma, aquí en Matanovena tenemos una gestión de consumos a través de cuadros de mando, unas alarmas de detección de riesgos laborales, en CO2 y SO2, temperaturas de barrica y gestión de la heladera. El problema de la heladera es que tenían que ir hasta ella, que estaba muy alejada y no sabían si estaba depurando bien o estaba depurando mal, y estos datos se han metido dentro de la plataforma. Si pinchamos ahí, nos vamos a los cuadros de mando de la planta. Aquí tenemos lo que la planta tiene en vistas del consumo de electricidad. Tenemos en general, tenemos lo que está consumiendo. Este es la planta la planta de embotellado, ahora mismo está produciendo. Tenemos diferentes submedidas y tenemos el sample del día de ayer. Tenemos en la parte de abajo el consumo por día de la semana, el consumo de la última semana comparado a la semana anterior. Se nos pone en verde si tenemos un consumo menor que el mismo día de la semana anterior. Si está bien sería, creo que pone jueves, ¿no? Y veríamos los consumos en
una visión rápida, pues está siendo menor que otros. Esta gráfica y este cuadro es muy importante, que son las alarmas que nos han saltado. Este cliente tiene alarmas críticas por SMS y llamada de voz para los sistemas de CO2 y tiene alarmas más sencillas de email sobre sistemas menos críticos, como pueden ser los consumos. Aquí tiene todas las alarmas que me han saltado en los últimos días. Aquí tenemos el tanto por ciento de consumo por fuente energética, por uso, y aquí un pequeño resumen de este periodo de potencia de entrada y cuál es el máximo. Si vamos, por ejemplo, un tema muy importante que ellos querían controlar, que era el tema de la edad, querían controlar el nivel de oxígeno que estaba en el agua y el pH, porque si no, eso les puede preguntar el agua que están vertiendo a la red. A ver si se carga la plataforma. Esto no es. Aquí está. A ver si entra. Aquí tiene que cargar bastantes datos. Este no. Estoy trabajando ya. Aquí en la parte de izquierda tenemos las herramientas que tiene el cliente: control, fotovoltaica, electricidad, gas, agua. Me parece que son externos. Este es, lo veo muy bien, mantenimiento, KPIs, equipos, proyecto y ajustes, es decir, todos los servicios que tiene contratado el cliente en la parte izquierda. Voy a volver para atrás. Aquí está, ahí está la edad. Justo había entrado. Ahora está. Vale, esta es la era. Entonces tenemos aquí todos los datos en tiempo real. Antes tenían que ir hasta ella, al Siemens o al sistema, a ver estos datos. Y estos son los que se fija el cliente: oxígeno reactor, biológico y pH agua. Todo esto está ya en un pequeño cuadro de mando y estos están alarmados y gestionados. Podemos ver también aquí temperaturas por zona. Vamos a ver. Podemos ver temperaturas por zona, en zona de barricas. Tenemos ese sistema de refrigeración, las dos enfriadoras. Tendría que estar calculado ya el rendimiento de las enfriadoras con la energía térmica entre la energía eléctrica. Este es el sistema de clima, en el que podemos encender y apagar a distancia. Hemos creado todo lo que son botones dentro del plano. Aquí tenían un sistema que tenía que acercarse hasta un ordenador en Windows 98, que les habían creado en el año 2005, un sistema de control a distancia con relés telemecánico. Entonces lo que hemos hecho ha sido poner unos PLCs e integrarlos con ese sistema. Entonces yo si doy aquí, puedo encender o apagar la iluminación de la nave. Veis aquí se me pone la mano, se me activa el color. Ahora mismo este está apagado. La zona de barricas puedo encender los distintos interruptores de iluminación. Puedo hacer un encendido apagado a distancia o poner una programación para hacer encendido noche o encendido visita. Puedo crear un calendario de visita y que se me enciendan diferentes zonas. En el otro cuadro de mando, bueno, este es el energético que hemos visto antes, la imagen general. Este es el de clima, este es el de... Parece que este es el cuadro de mando de control de consumos energéticos, eso es. Esta es la edad. Y agua, por ejemplo, y tenemos... Quería ver el de CO2. Estoy enseñando un poco los cuadros de mando, porque si entramos dentro de lo que es la plataforma, a ver la sensórica, veríamos lo que son todos los datos al detalle, todas las gráficas de temperaturas o de las diferentes ondas que tenemos desplegadas dentro de la planta para ver pues, una comparativa pues, por día, por hora. Esto es, por ejemplo, la temperatura de la zona de barricas, en la que el vino tiene que estar de 15 a 20 grados y se hace un seguimiento de la trazabilidad
perfecta de las distintas zonas. Pero bueno, lo que más me interesa es hacer cuadros de mando. Esto supone un ahorro en gestión que es muy intangible. Nosotros estimamos normalmente estos ahorros en integraciones con sistemas existentes o por controlar un proceso, más o menos el 50% de tener una persona dedicada a ello. Es decir, que esa persona esté completa todo el día revisando todas estas instalaciones a distancia que las puede controlar de la plataforma, estimamos solamente un 50% del coste de esa persona. Vamos a ir a otro ejemplo de medida de ahorro. Estamos aquí en la pantalla de medidas de ahorro. De la gestión y iluminación. Bueno, esta la hemos visto. Ineficiencia, bombas, primario, enfriadora, óculos y tres. Hemos detectado unos ahorros de 21.964 euros, 211.000 kWh en el frío de la nave. En este caso, veremos aquí cómo tenía un consumo el medidor de. Este es el general, pero tenemos un medidor que es frío nave que nos. Gracias a la medición del consumo de las enfriadoras con respecto al frío nave, lo que hemos detectado es que este consumo, esto se acaba de detectar hace poco, este consumo es constante, es un consumo muy alto, que supone el 33% de refrigeración. Entonces este consumo no es lógico, es un todo lado, es decir, están todas las bombas de primario y de secundaria encendidas. Al compararlas con los encendidos de las enfriadoras, pues nos hemos dado cuenta que estas bombas que van de la mano de estas enfriadoras pueden encender. Aquí vemos el comportamiento de las enfriadoras, como arrancan, pero las bombas de primario de estas enfriadoras que mueven el agua fría podrían ir a la par en una sencilla configuración por la empresa mantenedora, ir a la par de este encendido apagado de enfriadoras. En este caso, la enfriadora 2, la full, está en marcha, la enfriadora 3 arranca, pero aquí no arranca. Aquí podríamos bajar esta curva verde, que es el consumo de todas las bombas, podríamos bajarla, me parece que es un 6,5% por bomba. Al final nos sale un ahorro de un 20%, sobre todo el consumo del analizador de refrigeración. Estamos hablando que es 1 giga al año, son unas bombas tan potentes, son diámetros de 8 pulgadas, el sistema de frío es una nave de 1200, si no recuerdo mal, de 250 metros de largo por 35 de ancho. Al final es un consumo tan alto, son 5 gigas en la planta. El ahorro de 5% por bomba en apagado cuando realmente no está funcionando, esto nos puede hacer, como os he dicho antes, un ahorro de 20.000 euros al año por una sencilla programación. Detectado simplemente pues, con una visión, un análisis de un sistema, un analizador de enfriadoras y un analizador en las bombas que lo mueven, con una sencilla comparación en los primeros meses. Esto la empresa pues, tiene que ahora hacer una reprogramación y está peleando con el industrial para mejorar esto. Captación de datos en línea embotellado. Aquí tenemos una planta dentro de la propia bodega, tenemos una planta de embotellado y nos hemos encargado de ella y estamos captando datos de producción de unidades, tiempos de parada y fallos. Tienen encorchado, encapsulado, etiquetado y encapsulado, etiquetado y embalaje. Entonces, aquí ahora mismo está la temporada, pero si nos vamos a unos datos que tengamos función, vamos a ver, estos datos los van a utilizar para el control, para algunos de los trabajadores y para el control de fallos en las líneas, con alarmas que están ya creadas. Aquí vemos el contaje de unidades, la línea se pone a 0 y se pone a contar botellas. Aquí tiene una parada porque un cuello de botella, mejor dicho, porque la línea siguiente, que es la de encorchado, si ponemos todas juntas, vamos a ver las 4 líneas, vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. En esta estamos contando la que más produce, la que más funciona, la que pone primero el corcho, luego tenemos la de etiquetado y luego tenemos la de encapsulado. Esta está saturada, arranca, tiene botellas suficientes para arrancar y para luego ya no puede salir más la botella, pero esta nos está diciendo cuántas unidades estoy haciendo al cuarto de hora. No puedo
puedo pasar a horas, a días, a semanas, a minutos. Esto se ha estudiado, hay diferentes maneras de trabajar con las máquinas, tienen ya unas fotocélulas, tienen un sistema de inteligencia artificial que detecta si en la botella hay un corcho y entonces al final se decidió poner fotocélulas nuevas para no interferir y no tocar lo que son los equipos de fabricación de su mantenedor original y no tener un problema con la empresa que hace su mantenimiento. Entonces, ha sido unas fotocélulas en paralelo a los sistemas existentes. Otras veces puede ser algo tan sencillo como integrarse con el PLC y ese dato exportarlo a través del Ethernet o lo que sea, exportarlo y mandarlo a la plataforma. Depende de qué sistemas haya, podemos duplicar señal, poner células, sistemas nuevos o integrarlos con el equipo. Pero en este caso, pues tenemos ese sistema de envasado controlado y monitorizado. Es un ahorro de gestión, sobre todo a ellos que a partir de ahora quieren hacer nuevos para trabajadores y quieren saber exactamente por la alarma cuándo la línea está parada y no que se tenga que bajar hasta la planta de botellero y ver qué está pasando. En clima frío, multialarmas, agua, potencia, enfriadoras, periodo de bajo. Esto es, creo que lo más importante, tener una serie de alarmas críticas por SMS o llamadas, no críticas por email, en diferentes sistemas, pero siempre un poco la imagen, en diferentes líneas o sistemas y que podamos ver qué está pasando en cada una de las líneas productivas o de sistemas que tengo monitorizado. Por ejemplo, aquí tenemos muchas alarmas en el tema de agua. El tema de agua para ellos es muy importante, que no haya pérdidas. Pues en todos los contadores de agua que hay 14, podemos consultar la alarma pinchando en el más, en que se nos despliega los meses en que está programada la alarma, y en la semana, de 12 a 23:45, todos los días, los emails que tienen que avisar y el rango, cada vez que sea más de 0,4 metros cúbicos, esto con una serie histórica de datos, en torno a 3 meses ya empezamos a ver el consumo que tenía este contador y decimos, bueno, este es el regular, este es el máximo, a partir de aquí es una fuga o es un grifo abierto y vamos a crear una alarma con el máximo de ese cuarto de hora. Que la alarma la queremos desactivar, le damos a off. Que la queremos modificar, entramos aquí en el lápiz y modificamos la alarma. Crítico o no crítico, vemos el calendario, tenemos un calendario creado 2020, podemos poner el calendario 24 horas, el calendario de oficinas, podemos usar distintos calendarios creados para asociar a ese equipo. Por ejemplo, podríamos hacer el calendario producción, si trabajamos de lunes a viernes en 3 turnos, poner ahí el calendario producción y asociar esas alarmas al calendario que nosotros tenemos. Y elegimos el servicio. Aquí nos van a aparecer, perdón, porque esta ya está creada, no puedo modificarla. Si creo una alarma, para que veáis un ejemplo, elijo si es control externo, es desde la plataforma, y si es control interno, se hace desde el propio concentrador. Esto es muy importante para las alarmas críticas. Si no tenemos comunicación con el exterior, que por lo menos el concentrador tenga autonomía suficiente para apagar un equipo o enviarnos ese aviso desde su tarjeta NOSM por teléfono o por lo que es un mensaje y nos diga que algo está pasando. Entonces, si fallan las comunicaciones externas o la plataforma, que tengamos esa alarma. Cuando hay interacción, nos van a aparecer los equipos con los que podemos interactuar. Dentro de esta planta hay muchos equipos de interactuación, que son los elementos, los controles de iluminación, las 4 consignas de temperatura, calor y frío. Si no hay interacción, son alarmas solo de aviso, pues creamos el nombre de la alarma, seleccionamos el idioma, castellano, inglés, euskera, cada vez vamos poniendo más los idiomas. Si es crítico, como he dicho, nos va a mandar un SMS cada 15 minutos, es un poco pesado, ya nos han dicho, algunos han cogido los 1.500 mensajes que tiene al año, por 150 euros, pero a veces es muy crítico y es importante tener una alarma de este tipo. Si es crítico, nos va a enviar un email. Si hago el calendario, como he dicho, elijo el calendario, pero si lo hago manual, elijo pues, todos los meses del año, quito por ejemplo agosto porque cierro y elijo días de la semana. La quiero todos los días laborables, de lunes a viernes. Y le pongo el rango de 12 a 23:45, que para todo el día. Si quiero, solo hasta las 6 de la tarde. Y elijo el servicio. Aquí me van a aparecer los servicios que tengo yo creados. Aquí en este caso tengo agua, confort, electricidad, externos, que es la temperatura exterior, la unidad exterior, la sensórica,
me van a aparecer todos los dispositivos que tengo a nivel de sensórica, me va a decir, selecciona un tipo. Pues tengo todos los datos, todos los sensores que tengo desplegados por planta. Pues la calidad del agua, la población, la protección contra incendios, los detectores, en este caso hay muchísima sensórica. Y, por ejemplo, la temperatura, voy a coger temperatura. Puedo decir que sobre esta sombra de temperatura, qué condición, si eso es, me va a decir sobre qué equipo hay de esta zona, cuál equipo hay. Tengo diferentes infos sobre la zona A, y digo la condición mayor, menor, igual, por ejemplo, mayor o igual de 8 grados, que es la temperatura que tiene la nave, y que me envíe una alarma. Aquí pongo el correo electrónico, le voy a guardar y ya está creada la alerta. Si es una alerta con telegestión, como os he dicho antes, le doy a un. Si es sin telegestión, le doy a otro. Eso sería un poco la creación de alarmas. Y podemos crear alarmas pues, de todo tipo, sobre sensórica, sobre electricidad, tenemos sobre enfriadoras que no consuman más de 465 kilovatios, que es su potencia óptima, la podemos hacer sobre los diferentes equipos que estamos también utilizando. Viendo el resumen de medidas de gestión y control, hemos visto a nivel bajo el GLP, que es sobre un sensor que está indicado que cuando baje es de 3 metros cúbicos, el depósito de gas, el área de descanso, cuando baje me parece que era de 0,1 metros cúbicos, que tiene un aviso. Apagado un enfriador. Vale. Aquí hemos hecho una analítica sobre un edificio muy sencilla que la podéis hacer vosotros, que es enfrentar dos parámetros, que sería temperatura y exterior y consumo de electricidad de un sistema de clima. Por ejemplo, ponemos consumo, elegimos la enfriadora, este es un edificio que está en Bilbao, el edificio de Granada, que está en Almería, y podemos compararlo con la temperatura exterior y ver cómo pues consume más en muchos meses del año porque no se hace una gestión correcta. Elegimos el rango temporal y vamos a ver claramente pues, enero hasta verano, que ya está funcionando. Esto lo podemos tanto dejar creado como hacer en analítica nosotros enfrentar las variables que queramos y verlas de manera lineal o de manera regresión, que son un poco puntos. Esto descargarlo en Excel, diferentes datos. Luego vamos a ver un equipo que visualiza todas estas variables en la plataforma sin tener que hacer analítica y sin tener que hacer todas estas selecciones. Aquí vemos claramente cómo la temperatura exterior es en azul, 6 grados, 11 grados, son meses de primavera, hay confinamiento, aquí encendido una enfriadora, pero vemos una cosa bastante clara, que se ha encendido la enfriadora en el mes de marzo ya, pero no había realmente necesidad de ella, estaba en un consumo, sí, me queda una, estaba en un consumo pues, de 15 kilovatios, pero realmente había unas temperaturas que no eran muy altas, 20 grados, 15 grados, 17, pero aquí ya en verano se puede funcionar. Todo este consumo de tener a disponibilidad esa máquina, esa enfriadora, podría haberse ahorrado. ¿Vale? Pues esto lo podemos ver en el vídeo. Vale, ya para terminar, una integración de una máquina, un horno en alfa, podemos ver 3 variables del equipo en una sola gráfica. Esto es un horno de recalentamiento en el que vemos la temperatura del termopan, la consigna que nosotros le comparto a la máquina, esto lo configura el operario en su HPI de la máquina y el tanto por ciento de apertura del quemador. Entonces esto nos pide el cliente que estos datos los quería guardar para trazabilidad y los quería ver en oficina para crear alarmas y saber si su proceso se estaba llegando a las temperaturas adecuadas. Ha sido complicado, tan sencillo como integramos una máquina a través del protocolo industrial que tenía y visualizar las tres variables y poder elegir pues, el rango temporal que queramos y elegir el horno que queramos y ver cómo está fabricando. Pues el lunes ha entrado y está a 840 grados, 100% apertura quemadora, 811 grados y después el proceso si está siendo realmente correcto. Todos estos datos que han guardado y luego los podemos cruzar con los datos de costes o de producción que tenemos.
Ahí termino ya. Ahí os he puesto un poco los ahorros que se están dando y que se estiman en contratación, un 3 a un 8%, con la potencia, un 5 o 10% consumos no deseados, ahorros en sistemas de clima telegestionados un 15 o un 30%. Ahí podemos detectar de todo, puertas abiertas, ineficciones, desajustes de set points, ahorro 5% en correcto funcionamiento de baterías de condensadores, supervisamos una cosa reactiva, 3% en correctivo en presencia de armónicos, desequilibrio de fases. Os he puesto unos ejemplos, normas de calor, sistema de compresores, sin detectar esos encendidos, ese encendido que había de noches y fines de semana. Aquí estaban a 3 turnos, pero no se apagaba los fines de semana, aquí sí se apaga muy claramente. En el mapa de calor, aquí tenemos un ahorro del 55% de equipo de clima, me parece que es. Sí. Con la herramienta evolución se ve claramente de una semana a otra cómo ha bajado, simplemente ajustando, este es el aire comprimido, perdón, ajustando los encendidos de fines de semana y de semana. Ahorro de set point, de temperatura de sala, estaba demasiado bajo y se subió un poco y se ve la comparativa de valor. Analítica, análisis de ineficiencias también en climatización, como calefacción, andábamos bien, 21 grados sobre la temperatura exterior, pero en refrigeración tenemos el equipo pues, ahí funcionando más tiempo del necesario. Realmente, o cambias de equipo porque no te da abasto y está consumiendo mucho, o la temperatura de consigna la bajas un poco o la ajustas. Ahorros, estos suponen unos ahorros para un sistema de gestión y para unas auditorías energéticas y facilitan hacer la revisión energética, identificar áreas de uso significativo, determinar el desempeño energético, estimar y hacer una revisión del futuro uso y consumo energético, identificar algunas oportunidades de mejora y hacer un seguimiento y registro de consumos de energía. Y a la hora de auditorías energéticas, pues casi te evitas el 80% del coste porque la tienes identificado y informes automáticos dentro de la plataforma. Otras cosas que se pueden hacer: gestión del alumbrado, tenemos un GEMAO de mantenimiento, control de seguridad de accesos, automatizaciones, que habéis visto, encendidos y apagados, regulaciones, control de riesgo inteligente, estación de carga de coche eléctrico y muchos otros servicios. ¿Cuánto cuesta? Tenemos, por ejemplo, aquí una industria con 15 puntos de consumo eléctrico, 5 puntos de consumo gas, 3 puntos de confort, un estado de cubas, temperatura de hornos, una inversión inicial de 21.000 euros, una instalación puesta en marcha de 8.800, unos desarrollos a medida de 3.800 y nos dio una inversión bastante buena de 34.000 euros, una industria mediana. Entonces aquí luego está incluido las licencias con la comunicación, el soporte y 2 años de garantía de equipos, y si hay cualquier fallo en los equipos que sea ajena al cliente, pues o porque no ha tocado a nadie, pues iríamos y solucionaremos cualquier problema. Esto es como una facility mantenedora del País Vasco. Aquí un polideportivo en margen izquierda, aquí hay un control del sistema de riego, 6 zonas, una actuación en 56 electroválvulas, una monitorización en condiciones de lluvia en compromiómetro, humedad en 2 puntos, una inversión de 11.000, instalación 7.000, desarrollos 3.500, una inversión total de 22.500. Tenemos lo que es la plataforma y una plataforma de soporte para cualquier duda, problema o revisión de incidencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o comentario? Voy a ir muy rápido, no se me ha entendido, no se ha visto muy bien todo correcto. Bueno, os pasará la presentación si queréis. Y si veis cualquier duda, que os hagamos una propuesta, un alcance, una visita, hacer una toma de datos. Por nuestra parte, estamos aquí en el año.
Hola. Buenos días. Hola. Bueno, yo soy Iñaki Bartolomé, de la empresa Ideal, ¿vale? Y vamos a hacer una pequeña presentación conjunta, vamos a intentar ir rápidos, como la última. Bueno, vamos a intentar hacer rapidito nuestra presentación y pensando un poco en casos prácticos, ¿vale? De lo que hacemos. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software en la nube, de aplicaciones de IoT en diferentes ámbitos y os vamos a contar un poco cómo solemos funcionar. No venimos tanto con una plataforma ya construida para implementar en una empresa, en una fábrica, en una planta, sino que lo que hacemos es más, y lo que venimos a contar, es más un trabajo previo, es decir, entendemos que en muchos de los casos, y por el pasado de nuestra propia experiencia, lo que ocurre es que muchas veces las empresas quieren digitalizarse, quieren avanzar en transformación digital, pero tampoco tienen claro cómo. Es decir, yo tengo que transformarme digitalmente, tengo continuamente ese, vamos a decir, input de que hay que mejorar, entonces 4.0, transformación digital, pero primero no tengo muy claro qué exactamente, por dónde empezar, y segundo, no sé tampoco dentro de mis procesos dónde incorporarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos primero sentarnos con las empresas, analizar cuáles son sus procesos, ver en cuáles podemos tener un mayor impacto, sobre todo desde el punto de vista coste efectivo, es decir, dónde con una mejora vamos a conseguir un mayor retorno, y después de todo eso vamos a ver cuál es la tecnología más interesante para implementar, que en algún caso pueden ser tecnologías que estén en el mercado, seguro que aquí hemos visto hoy algunas de ellas, y en otros casos puede ser hacer desarrollos a medida. Pueden incluir desarrollos en la nube, una aplicación móvil, sensórica, pero lo importante siempre es analizar qué es lo que queremos conseguir, cómo trabajamos y qué es lo que queremos conseguir. Y entonces vamos a ver dónde conseguimos impactar. Eso es nuestro planteamiento. No venimos aquí con una solución concreta, sino con ejemplos de cómo con esta metodología estamos consiguiendo resultados interesantes. Lo acompaña Ponciano, que prefiero que presente el mismo. Yo me llamo Ponciano Ibapeche, pertenezco a la empresa LETAC. Es una empresa de consultoría que nos dedicamos un poco a acompañar a las empresas en la identificación de mejoras productivas o de servicios en sus procesos e intentamos de alguna forma ayudarles a optimizar sus procesos y buscar la tecnología o las soluciones que verdaderamente luego hagan que esos procesos, a veces no son de todo lo perfectos que nos gustaría, pues al final se puedan implementar y se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Al final, el problema no es en cambiar la forma de hacer las cosas, sino que al final eso luego derriba la empresa, ¿no? Y un poco la función que yo realizo como consultor de Ideal, yo analizo los procesos de las empresas, intento buscar conjuntamente oportunidades de mejora, buscar oportunidades sobre todo a corto plazo, a medio plazo, teniendo muy claro cuál es el objetivo final e intentar ir avanzando de forma que, entre comillas, los retornos no sean a medio o largo plazo, sino que a corto plazo podamos ver resultados. Entonces, básicamente, dependiendo de la tipología de empresa, pues seguimos diferentes fases. Esto es un ejemplo de un proyecto que hicimos hace poco en un laboratorio de pruebas térmicas en Vitoria, en el cual pues, el problema que tenían es que no tenían nada informatizado, nada protocolizado, y lo que hicimos fue seguir sus pasos. Dime qué estás haciendo, dime cómo estás organizado, cómo son tus procesos, cómo desarrollas tu trabajo, qué actividades realizas. Analicemos esas actividades y busquemos dónde somos buenos o somos malos, o dónde hacemos las cosas bien o hacemos mal, y luego implementemos metodología de mejora de proceso para que nosotros consideremos más adecuada, cómo implementamos esas mejoras. Que irán acompañadas de una tecnología o no, dependiendo un poco de la situación en la que te encuentres. Y esa tecnología se implementará una vez que tú tengas muy claro cómo es tu proceso objetivo, ¿no? Es decir, qué es lo que hago, cómo yo ahora mismo estoy organizado, a
analicemos esa piedra en el zapato que tú tienes, es decir, qué es lo que te preocupa en ese proceso, dónde tienes oportunidades de mejora. Luego, bueno, hagamos un proyecto en el cual optimicemos tu proceso y a la vez analicemos si eso puede ir soportado por una tecnología estándar, no estándar, actualizada, no actualizada, personalizada. ¿Vale? Es un poco lo que hemos venido haciendo. El ejemplo que os podemos tener luego pues, es otro proyecto en otra empresa y seguimos la misma metodología, solo que en este caso se dedica a hacer otro tipo de productos. Al final es una metodología pensada en gestión de procesos. Me da igual si es un laboratorio, si es una empresa de proyectos o si es una empresa de producción aquí, una empresa de mantenimiento. Al final todos conocemos nuestras virtudes desde el punto de vista de cuál es nuestro producto principal y sabemos hacerlo muy bien, pero lo que lo controlamos más son los tres famosos flujos que están en nuestra organización que no controlamos. Son el flujo de información, el flujo de personas y el flujo de materiales. Dependiendo de la actividad que estemos, esos flujos muchas veces son los que nos generan el caos. Cómo gestiono las personas, cómo gestiono el producto que tengo en curso o cómo gestiono la información. En el caso que hemos estado viendo antes, pues bueno, mucha información que tenemos no somos capaces de visualizarla, ¿no? Como comentaba nuestro compañero, tenemos muchos sistemas, muchos datos, mucha entre comillas, morralla, pero luego no visualizamos lo importante para tomar decisiones. Esto les puedo contar. Hace poco hice un proyecto en el hospital de Bruce relacionado con esto, y el problema de los grandes hospitales es que gestionan mucha información y tienen información muy valiosa. El problema es que esa información cuesta visualizarla y cuesta que esa información esté en manos de quién, de que tiene que usarla. ¿Vale? ¿Nos parece? ¿Cómo yo? ¿Hemos traído un pequeño vídeo? Vamos a un vídeo. Si va el vídeo, el vídeo. Bueno, pues yo lo que voy a explicar es un poco un proyecto en el que estamos en marcha. Yo llevo ya con la empresa colaborando desde hace unos años y después de hacer una especie de análisis de su organización, llegó un punto en el que teníamos que de alguna forma las mejoras o las oportunidades que detectamos dentro de la empresa, de alguna forma teníamos que digitalizarlos, porque no había una solución en el mercado en ese momento que nos pudiera ayudar. Entonces, cuando entramos en contacto con Ideable y desarrollamos una solución actual. Voy a ir a un caso práctico, es un poco lo que yo venía antes. Tenemos una empresa, está en Berlín, una empresa de unos 50 trabajadores, factura unos 6-7 millones de euros y que hace piezas de refractario. Piezas de refractario para calderas de condensación. Aproximadamente hace entre 4 o 5 millones de piezas al año. ¿Vale? Estamos hablando de una empresa que nació como un taller, que ha ido creciendo y que ahora se está convirtiendo en una pequeña industria que tiene la problemática de las medianas empresas que están creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Pues lo primero fue entender cómo están ellos organizados y qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, de forma conjunta, les hemos podido decir cuáles eran sus 3 procesos principales de producción, ¿vale? Ellos tienen productos que procesan de forma automática, yo lo llamo automático, aunque veáis que el proceso es muy manual, es decir, tiene una carga de componente manual, pero yo le llamo automático porque al final es empezar y acabar. Si tú fueras capaz de alinearlo, sería un proceso que empezaría y acabaría. Tiene mucha carga de trabajo manual, con lo cual hay un gap de mejora a nivel de automatización muy grande. Luego hay un proceso de acabado manual, dependiendo del tipo de piezas, se pueden acabar de forma automática, es decir, con equipos, maquinaria automática, pero hay otros que el acabado, el finalizado y el empaquetado tiene que ser manual. Y
Y luego está toda la parte en la cual ellos desarrollan nuevos productos y, como todos sabemos, cuando hacemos cosas nuevas, interfieren sobre nuestro proceso productivo y nos generan pues, nuestras intenciones. Entonces analizamos los procesos y ahora vamos a presentar directamente la empresa. La empresa tiene 4 o 5 fases. Empieza la primera parte, la preparación de la materia prima. En este caso utilizan fibras de sílice. Y lo primero que hacen es un tratamiento de alta temperatura para secar la pieza, para secar la fibra al máximo, para que luego tengan las propiedades que necesitan ellos para que funcione como aislante. En una segunda fase, estas fibras van a un proceso de moldeo, y yo cojo esas fibras con una serie de materiales o materia con las fórmulas, es decir, ahí está enlozado de su conocimiento está aquí. ¿Qué tengo que mezclar? ¿Con qué cantidad? ¿Con qué batido? ¿Con qué tiempo? Para conseguir un producto que al final consiga pues, soportar hasta 900 o 1200 grados, es lo que se produce dentro del quemador. Estas piezas van dentro de los quemadores de las calderas, son las que protegen el quemador para que el calor no salga fuera. Tercer proceso es moldeo, que son máquinas de moldeo, y voy moldeando pieza a pieza. Tengo un molde, unas cubetas donde entra esa masa, el molde sale por vacío, y lo que hago es lleno unos carros. Y ves que hay unos carros donde cada carro puede llegar a tener hasta 900 piezas. Estoy trabajando por lotes. ¿Vale? Tengo 3. Estas piezas que están aquí entran en esta estufa. Y en esta estufa pueden entrar hasta 10 carros como este, de diferentes referencias, diferente número, diferente tiempo de secado, con una variabilidad muy alta. Dependiendo del tipo de pieza, o entra en una, o entra en otra, o entra en otra. Y nos encontramos, en el momento que entraba el carro aquí, para nosotros el sistema estaba vacío. No sabíamos qué ocurría. ¿Por qué? Porque había piezas que duraban 24 horas, otras 36, otras 8, claro. Los turnos son de 8 horas. El personal sabe lo que ha metido en su turno, pero no tenía constancia, salvo el dato de cuánto se había moldeado, no tenía más constancia. Pero no tenía una información que le permitiera tomar decisiones. Entonces, visto este problema, después de analizar una serie de causas, analizamos primeramente un poco la eficiencia global de la empresa, dónde podían estar los problemas. Vimos que aquí necesitamos algo que nos permitiera visualizar qué es lo que ocurría aquí dentro, sin cargar más trabajo a las personas, sin hacer que tuvieran que tocar el material más de lo que tenían que tocar, porque ya lo tienen que tocar bastante, y que fuera de una forma semiautomática. Y entonces lo que hicimos, desarrollamos con un determinante un sistema de gestión de carros en el interior de la estufa. ¿Vale? Eso, lógicamente, yo no soy un poco inepto en las tecnológicas, yo sé, o intento saber qué es lo que quiero y cómo lo quiero ver, y en este caso ya me hace de partner tecnológico. Es decir, bueno, esto se puede hacer de diferentes maneras y vemos una solución. En este caso la solución fue desarrollar una pantalla de control de producción. ¿Para qué? Para que el operario supiera mediante colores si tiene que sacar el carro o si no lo tiene que sacar. El color rojo dice que el carro todavía no está seco, el color verde dice que el carro está ya a punto de secarse y el color negro dice que ya ha pasado el tiempo de secado. Esto nos permite muchos objetivos. Aparte de facilitar el trabajo del operario que está al frente de la máquina, haz de cuenta que estos, para que se una idea, en cada turno saldrán los 27 carros. Por 3 turnos, 5 días a la semana, es un movimiento de carros muy importante. El mes pasado he contabilizado más de 1000 carros. Que hay que gestionarlos y seguirlos. Y luego, el operario lo que hace es abre la puerta, ve qué carro tiene que sacar, lo gestiona y esta información que está en su sistema de gestión lo que hace, lo traslada a nuestro sistema de control. Y nuestro sistema de control únicamente es una visualización de la información que gestiona su sistema de gestión. Es decir, nosotros no interferimos para nada con su sistema de gestión, únicamente visualizamos. Visualizamos que aquello que nos permite tomar decisiones. Y luego que también nos permite coger información de los tiempos de secado reales, del tiempo de permanencia, del tiempo que ha estado esperando el carro a la entrada, el tiempo que está esperando el carro a la salida. ¿Para qué? Para conseguir una cosa que en la industria es muy importante, que es, y en cualquier organización, que haya flujo. ¿Para qué? Pues para el objetivo que
puede hacer que una empresa mejore o no en sus números para reducir nuestro famoso lead time o tiempo de maduración. ¿Vale? Después de pasar por la estufa, viene a un puesto entre comillas de lijado automático, yo meto las piezas por aquí, ya de una forma determinada, y lo siguiente que hago es lo paso por una máquina de visión artificial. Cuando llega a la organización, este es otro proyecto que hicimos, en este caso no fue Unidable, sino con otra empresa de Vitoria, muy buenos, que desarrollaron un sistema de visión artificial que nos permitía en tiempo real identificar la cantidad de piezas que pasan, los defectos que tiene, qué tipo de defecto y, de alguna forma, asegurarnos que el 100% de las piezas que llegan al cliente son correctas. Entonces, cuando llegué yo, solo conseguimos pasar un 30%, un 40% de las piezas por la visión artificial. Hicimos en este caso la empresa, está claro que está creciendo y ya tenía capacidad de inversión, pasamos de una línea de salida de acabado final, y lo que conseguimos es que ahora mismo pues, entre el 80 y el 90% de las piezas que salen de la fábrica pasan por este control. Aseguramos y reducimos una pérdida que hace tiempo estaba sobre el 8 o 9% y ahora estamos en un 3%. Que para este tipo de producto, en estas condiciones, pues es bastante importante. Y al final, en este caso, ahora mismo, las piezas se empaquetan a mano. Veremos a futuro qué se puede hacer. Lo que hemos conseguido de alguna forma es conseguir flujo, conseguir información para tomar decisiones, para poder saber si nuestro proceso está dentro del rango que nosotros queremos. Esto es una pantalla de sistema de gestión, y esta pantalla lo que podéis ver aquí, por ejemplo, es este carro le dice las horas que tenía que haber estado secándose, le dice cuántas horas de más está en negro, es decir, que ya ha pasado el tiempo. Lleva 1 hora y 10 minutos de más dentro de la estufa. Esta es la referencia, esta es la orden de fabricación, este es el número de unidades, y aquí abajo hemos conseguido crear un código que es no repetible. ¿Con qué objetivo? Nuestro siguiente proyecto es seguir estos carros hasta el final. Ahora nos hemos quedado a la salida de la estufa para controlar ese proceso que con nosotros era ciego, y la idea nuestra es que en las siguientes fases podamos saber por dónde está transcurriendo el carro hasta el final. ¿Para qué? Para que cada vez que un cliente nos pida un producto, podamos decir, este producto, nuestro tiempo de maduración es de 2 semanas. En 2 semanas y media lo tienes, o 3 días. En 4 días lo tienes. Tiempo. Montamos la flexibilidad. Esta es una de las pantallas principales. Está siempre accesible para el operario. Aquí no se ve, aquí está la estufa 1, aquí está la estufa 2, vamos a la estufa 3. Ahora mismo tenemos un nivel de saturación de estufas entre un 75 y un 80%, cosa que antes no sabíamos. Sabíamos que se llenaba, pero no sabíamos si era un 75, un 80, un 30 o un 23. También controlamos la temperatura interna de la estufa, con lo cual vemos si en un momento dado ha habido una caída de temperatura que ha podido provocar el tiempo de secado ambiente, con lo cual hay una serie de alarmas que nos indican cuándo ha parado la máquina para que los tiempos de secado, esto es un tiempo crítico. Aquí hablamos que hay piezas con las 16 horas, pero hay unas que tienen 15 horas y no están acá, pero hay unas que son de 48 horas. Pues no es lo mismo tener una pieza 48 horas que 50 horas. ¿Vale? La siguiente pantalla es una pantalla que está detrás, que lo que nos dice es qué es lo que está delante de la estufa, qué es lo que está detrás de la estufa, qué es lo que estoy moldeando y qué es lo que estoy vaciando o descargando. Luego tiene una serie de ayudas que nos dicen los movimientos que hemos tenido, tenemos una serie de indicadores, creo que lo veremos alguno, sabemos cuándo la máquina se ha parado o ha dejado de la temperatura. Una clave para nosotros también es la apertura de puertas, que nos dice cuándo entra o no entra un carro, y luego también el control de temperaturas. Y luego aquí tenemos los maestros. ¿Sí? ¿Sí? Y esto sería una de las pantallas de indicadores. Aquí, ¿qué nos dice? No sé si lo veis, no se ve muy bien. Bueno, en esta rueda nos dice el número de carros medios que hemos tenido durante el proceso. Es decir, en este caso, esto va en esta dirección. Aquí hay un 7 que dice 7 carros. Desde aquí hacia aquí, las estufas hemos tenido saturadas, las llenas, con 7 carros o más. Es decir, hemos conseguido, entre comillas, optimizar la cantidad de carros, pues aproximadamente en un 80%. En un 80% del tiempo hemos estado con 7 o más carros dentro de las estufas.
teoría estamos utilizando las estudios. Y aquí lo que me dice cuáles han sido las referencias que más tiempo han estado dentro de las cosas. Y aquí me dice el tiempo de secado, cuánto se ha ajustado o no al objetivo. Porque al final, como todos sabemos, muchas veces la experiencia nos da los datos, pero la realidad a veces nos lo revierte. Aquí lo que estamos buscando es saber si exactamente los tiempos que tenemos estimado de secado son esos o no. Para eso también estamos en un proceso ahora mismo de estandarización, que es, si yo lleno los carros siempre igual, con la misma cantidad de producto, seré capaz de predecir mejor si el tiempo de secado es uno o otro. Y yo creo que ahora lo vemos. Desde el punto de vista de proyecto, pues, es un ejemplo de un proyecto colaborativo en el cual, más que tener o buscar una solución estándar, lo que hemos buscado es algo que fuera, se ajustara un poco a la necesidad concreta de ese momento. Vale, continúo yo y daré una pincelada técnica de cómo se ha llevado a cabo el proyecto, pero al final recojo un poco lo que comentábamos al principio. Lo interesante es analizar cuáles son nuestros procesos, dónde podemos impactar mejor. Y nosotros, hablando con Ponciano, con la empresa, luego lo que hacemos también, ahí hemos visto pantallas, hemos visto soluciones, pero lo que hacemos es ver, es decir, vamos a intentar conceptualizar hasta a nivel de pantallas, si tenemos que construir algo de cero, cuáles son las pantallas buenas, qué es lo que quiero ver yo desde la empresa, qué es lo que quiero ver yo desde el taller, qué es lo que quiero ver desde cada uno de los perfiles. Lo llevamos a prototipar, llegamos incluso a hacer pantallas vacías y lo que hacemos con eso es validar. Efectivamente, esto es lo que queremos construir. Y luego seguimos con la integración de soluciones que ya hay en el mercado, si las hay, tampoco hace falta inventar todo de cero, o desarrollándolas e implantándolas si es necesario. Nosotros ahí nos podemos encargar incluso de la puesta en marcha, de la puesta en marcha en la nube si hace falta, de la implantación, de todo lo que sería el software, ¿no? Al final, solemos utilizar una fase que llamamos fase cero, que es la de conceptualizar todo. Nos suele decir muchas veces los clientes, ¿cuánto cuesta hacer esto? Bueno, nosotros solemos poner el símil de los planos de una casa. No te digo lo que te cuesta hacerlo, porque primero vamos a tener que ver si las pantallas que hay que desarrollar son estas y si son las que a ti te dan las funcionalidades que requieres. Y una vez que me digas que sí, en ese prototipo, te digo lo que cuesta hacerlo, igual que en la casa. Te voy a presentar los planos y si esa es la casa que realmente quieres, luego te digo lo que cuesta construirla, ¿no? Trabajamos un poco con este concepto de fase cero. Voy a ir muy rápido a las siguientes aplicaciones y soluciones que desarrollamos. Bueno, técnicamente trabajamos en todo tipo de lenguajes, PHP, Java, Grace, aplicaciones móviles. Al final tenemos ya bastante experiencia, bastantes años en distintos desarrollos e incluso cuando hace falta tirando de algunas plataformas existentes en el mercado, ¿no? Cosas que estamos haciendo o referencias con las que estamos trabajando. Bueno, estamos trabajando tanto con la administración pública como con empresa, vamos a decir, más industrial, como con empresa social, con empresa sanitaria. Es decir, al final, he comentado antes Ponciano el tema de cruces, ¿no? Las organizaciones tienen que ser muchas veces parecidas, es decir, una serie de procesos que tenemos que identificar y tenemos que ver en cuáles podemos mejorar, ¿no? Y luego veremos cuál es la tecnología idónea. No, nuestra solución nunca es ir por una tecnología e intentar implantarla sí o sí, sino analizar cuáles son los procesos susceptibles de mejora, ¿no? Algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, hemos trabajado en sistemas vamos a decir, teleperitaje de asistencia remota, donde tenemos que hacer, por ejemplo, reparaciones, incluso teleperitajes de aseguradoras. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ver lo que ocurre ahí como si estuviéramos allí. En ese caso, hay soluciones que permiten que a través del móvil de cualquier persona que esté allí, incluso de un asegurado en el caso de seguros, podamos conectar desde un ordenador, ver lo que ve, hacer fotografías en alta calidad, grabar toda la sesión en vídeo, dibujar sobre la pantalla y que lo vea la otra persona, grabar todo eso y para consultarlo después. Todo esto se puede hacer simplemente teniendo un móvil en destino con una conexión 3G. Por poner ejemplos de cosas que se pueden llegar a hacer, si vemos que efectivamente la asistencia remota es algo que nos va a permitir mejorar mucho, nos va a permitir atender mucho más rápido al cliente, nos va a permitir visualizar el problema y cuantificarlo, y si tenemos que ir allí ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que llevar. Y si no, a lo mejor simplemente asistiendo a la persona que está allí nos ahorramos la visita, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de implantaciones en otros países, incluso como un apoyo en puestas en marcha. Al final, bueno, distintas soluciones que también podemos hacer. Esto es una solución
de otro proveedor, no tiene nada que ver con este. Este es el ejemplo de cuando empecé yo a trabajar con esta empresa, lo que hice fue empezar a medir. Porque, bueno, si yo no mido, no vas a medir. Tengo que medir de una forma fuera de sus sistemas de medición, porque a veces los sistemas son medición. Entonces, en este caso yo tenía contacto con una empresa que era capaz de 24 horas de poner un sistema de control de OE en tiempo real. Iba con su pantalla táctil, lo conectábamos a la máquina y empezamos a tener información de cuántas reproducciones hacía, cuántas paradas tenía, es decir, una forma de, pues bueno, para poder evaluar si puedo mejorar o no, lo primero que hay que intentar es hacer es medir. Entonces, en este caso fue una solución de otra empresa que es muy sencilla de colocar, que era un sistema por alquiler, en el cual tú ponías la máquina, lo controlabas y tenías un seguimiento día a día de la eficiencia de las paradas que vienen y cuál ha sido el OE a lo largo del tiempo. ¿Con qué objeto? Pues a la vez que estás intentando desarrollar mejoras, saber si eso tiene impacto o no. En este caso, es sobre todo las líneas de salida del producto. ¿Vale? Es importante no solamente hablar de teoría, sino intentar monitorizar o cuantificar si estoy mejorando o no, y de una forma puede ser automática. Esto era poner el sistema y el sistema te estaba leyendo únicamente el operario tenía que justificar cuando la máquina estaba parada porque estaba parada. No hacía más. Y eso, en tiempo real, nos dice cuál es la eficiencia del producto. Vale. Otros desarrollos que hemos tenido que acometer es incluso formación o momentos de onboarding de gente que viene a la compañía, donde tenemos incluso que darle formación a través de píldoras en aplicaciones móviles, el poder hacer gestión de procesos, al final, utilizando herramientas de terceros que nos permiten ir conociendo cuáles son las tareas que tenemos que realizar, quién es ahora el nuevo responsable, estamos completando las tareas en tiempo, etcétera, y hay herramientas en el mercado, multitud de ellas que se pueden, vamos a decir, ajustar a nuestros procesos, y aquí esto lo hemos incorporado incluso, no solo en el tema industrial, sino incluso en la administración pública. El Ayuntamiento de Donosti lo está utilizando para el trabajo con sus proveedores informáticos, por ejemplo. Y en Vitoria un laboratorio de pruebas térmicas de la Universidad del País Vasco. Implantamos aquí un año. Vale, trabajamos con referencias como algunas conoceréis, como SMC, con todo lo que es su catálogo de productos online. Estamos trabajando con ellos desde hace años, un catálogo que tiene un nivel de concurrencia a nivel mundial bastante grande. La parte de marketing de SMC se lleva en Europa, más concretamente parte en Vitoria, entonces pues, trabajamos codo a codo con ellos. Trabajamos como proveedor de desarrollo móvil, por ejemplo, con Guardian Glass. Aquí en Baracaldo, si alguno estáis en Baracaldo y tenéis la tarjeta de amigos del teatro, pues la hemos desarrollado nosotros, también para NFC, directamente con el móvil de la persona en taquilla para aplicar descuentos y entradas, reconocimiento de identificaciones de las personas que entran en el recinto a través de tecnología OCR, es decir, que con una cámara de un móvil reconoce caracteres y puede reconocer lo que es un DNI, puede reconocer una matrícula. Hemos incorporado hace nada OCRs para la Guardia Municipal de Donosti. Desarrollamos una aplicación móvil y dentro de ello lo que hacen es identificar vehículos simplemente visualizando a través de la cámara del móvil del vehículo, ¿no? Detectar la matrícula y la envía directamente al sistema para conectar con DST. Aplicaciones a medida, pero basadas siempre en esa consultoría, es decir, último ejemplo de hace nada es de Nortunes. Nortunes sabía que tenía que mejorar sus procesos, que tenía que subirse al carro de la transformación digital, pero no tenía muy claro cómo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos con ellos, hicimos todo un plan estratégico de transformación digital donde empezamos verificando que los túneles, como su nombre indica, pues están abriendo túneles para metros, para autopistas, etcétera, y tienen un montón de gente trabajando en el campo, ¿no? Entonces necesitaban, mira, necesito que la gente pueda fichar, porque lo pide la normativa y que lo pueda hacer desde cualquier sitio, incluso a través de móvil y por posicionamiento GPS. Les propusimos una solución que además adecuaba a su sistema de bolsas de horas de vacaciones. Tenían todo en carpetas compartidas en Windows y en la oficina, y el que no estaba en la oficina o desde casa con un VPN no podía acceder a toda la documentación. Pues les recomendamos a través de otra empresa que hicieran una subida a la nube y lo han subido todo a Office 365. En su caso, era lo que mejor encajaba. Y a partir de ahí, de tener todo ya en la nube, ¿qué es lo que pueden? Pues ya lo que pueden es, podemos empezar a desarrollar con ellos aplicaciones de gestión inmóviles. Es decir, yo estoy en una obra y puedo acceder a la documentación de la misma. Puedo acceder a la maquinaria que tengo, puedo ver el estado de la obra siendo un cliente. Yo soy un cliente y puedo pues, enviar una
constancias de las últimas reuniones que hemos trabajado. El jefe de obra igual, es decir, tenemos ya la ubicuidad de la información y podemos acceder desde cualquier sitio. Obviamente son cosas que tienen un impacto brutal. Hablaba de Ponciano y todo lo que se ha implantado en Tutec en este caso tiene un impacto brutal en la propia producción, en la capacidad de producción de la empresa. Y aquí lo que tiene es un impacto brutal en que tenemos toda la información, accedemos a ella mucho más rápido, somos mucho más eficientes, no tenemos totalmente colapsada a la gente de administración y nuestro cliente además está mucho más fidelizado porque dice, pues estoy viendo cómo están yendo las obras, estoy viendo las fotos de las mismas, estoy viendo los vídeos, puedo enviar cualquier conformidad, cualquier incidencia que detecto. Y lo mismo la gente en campo, el jefe de obra lo tiene todo aquí, ve toda la gente que tiene que ir a esa obra, si la documentación la tiene perfectamente al día o no, todo eso lo hacen en un momento, que se tiene que dedicar a su trabajo, es decir, se quitan toda esta parte de documentación, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de no sabemos lo que tenemos que hacer, nos sentamos, lo pensamos y ahora ya vemos claro qué es lo que tenemos que hacer con aplicaciones que se pintan las pantallas, se le da el OK y entonces se construye, ¿no? Entonces, todo ese proceso que comentaba antes. El sistema de Tutec, voy a acabar un poco rápido con esta parte. Técnicamente, ¿qué se hizo? Ante el reto que se nos planteaba, pues técnicamente lo que se hizo, esta es la representación de lo que hemos visto antes en imágenes, ¿no? Las estufas, los carros que entran y salen. ¿Qué hicimos? Bueno, estuvimos arreglando diferentes tecnologías, se decidió utilizar el RFID y estuvimos buscando en el mercado ZACs de RFID que pudieran aguantar, pues obviamente hasta las temperaturas que 200 grados. de las estufas que tienen dentro, ¿no? Y se implantaron antenas en las entradas y salidas. Cada carro tiene 4 tags. Entonces el sistema tiene una RFID con 2 antenas. Entonces para que el sistema interprete que el carro entra tiene que detectar al menos 3 tags. Los 2 primeros los que están más cerca y al menos 1 o 2 de los que están detrás. Con eso el sistema interpreta que el carro entra, con lo cual no le obligamos al operario que vaya a un sitio donde que pegue no sé dónde, que diga no sé qué, no. Esto es una información que no depende del operario. El carro entra y el sistema lo detecta. Ahora vamos en un proceso de intentar que eso nos aseguremos que el 100% de los carros que entran. Al final, yo no voy a ser un iluso. Las cosas tardan en funcionar. Y las cosas hay que mantenerlas y sostenerlas. Y esto tiene un periodo. Esto no es mañana voy, te pongo un sistema y esto funciona. Lo que pasa es que al trabajar sobre él luego ves otras oportunidades, está claro. La filosofía un poco la que nos vemos de esto está constantemente en movimiento, la tecnología avanza y constantemente tenemos que estar pensando que esto no es lo definitivo, es decir, no pensemos que utilizar cualquier tecnología es la definitiva y la última que vamos a utilizar. Lo que tiene que ser es adaptable para que cuando las cosas avancen seamos capaces de adaptarnos a esas cosas. Y aquí estamos en lo mismo. Hemos llegado a un punto en el que ahora tenemos que mejorar no solamente hacia adelante, sino también en el propio sistema. ¿Vale? Y sí que intentando medir y viendo muy rápido desde el principio el beneficio de cada uno de los impactos que tenemos, ¿de acuerdo? Al final, cualquier cosa de estas, en el momento en el que hacemos en el caso anterior de Nortune, simplemente el fichaje, ubicuo, simplemente virtualizar todos los sistemas y que todo el mundo se pueda actualizar desde cualquier sitio, aparte de que ahora estamos haciendo el frontal de aplicación móvil que permite acceder a toda la información y a los clientes, ha tenido un impacto enorme en la cantidad de trabajo que se ha ahorrado la organización y aparte de trabajo que antes estaba perdiendo papeles y que ahora efectivamente se puede visualizar, como decíamos antes, y se puede sacar conclusiones con ello, ¿no? Al final podemos ver que ahora mismo en un dashboard que llamamos, todo ver cómo van las obras y en qué punto están, cómo van. Que antes esa pregunta era imposible, era empezar a llamar a todo el mundo, los jefes de obra, etcétera, para saber cómo vamos. Ahora lo podemos ver en un panel, ¿no? Y en este caso, lo mismo, al final, como decía Ponciano, hay que implantar esa tecnología, pero luego los beneficios a nivel de la productividad que tiene ahora mismo el proceso son enormes respecto a cómo estaban antes, ¿no? Y al final hablamos de tecnologías que ya están suficientemente maduras, que se conectan todas a través de unos gateways, que mandan esto a una nube, que nos hemos encargado de implantar y que luego se visualiza tal y como la empresa necesita visualizarlo para poder sacar sus conclusiones. La información que capta es la información que está gestionando la empresa. Ellos no lanzan datos de fabricación ni el operario está metiendo datos en su sistema. Ellos siguen metiendo la información en su sistema. Otra cosa es que su sistema sea mejorable o no, pero al final sabemos que los sistemas son más difíciles de cambiar cuando están ya muy implantados. Vale, y queríamos terminar también poniendo sobre la mesa algunos programas, pero existen incluso muchos más, y este año ha salido incluso alguno nuevo con el tema del COVID, y es que todo lo que tenga que ver con transformación digital, con Industria 4.0, sobre todo orientado al mundo industrial,
tiene diferentes apoyos. Nos podemos apalancar financieramente en algunos de los vehículos que existen tanto en Diputación como en SPRI. Algunos de los proyectos que hemos mencionado, pues os podría decir que casi la mitad de la inversión inicial tiene luego un retorno a través de alguno de estos programas, ¿no? Estamos haciendo otro proyecto ahora mismo para una empresa de cocinas industriales, pero lo que permite es que el cliente desde el móvil directamente con códigos QR está lanzando ya incidencias con la máquina perfectamente identificada. Y la empresa, cuando llega una incidencia, está incluso viendo dentro de los reparadores que hay por toda la provincia, está viendo quién está más cerca, está asignando la incidencia. ¿Por qué? Porque ha puesto un sistema muy barato y muy sencillo con GPS que le dice todas las furgonetas de la empresa, toda la flota, dónde está en cada momento. Entonces, cuando entra una incidencia del hombre, le dice, bueno, tengo al reparador en una empresa al lado. Le asigna una incidencia que el mismo cliente ha creado, ha sacado fotos, ha metido un vídeo, ha hecho un audio y ha contado lo que ocurre, y yo directamente le asigno. Y el reparador recibe el aviso y dice, vale, ahora tengo que ir a ver a la siguiente empresa que tiene este problema y esta es la máquina y puedo ver el histórico incluso de problemas anteriores que ha tenido la máquina. Por lo cual ya voy de una manera mucho más eficiente a hacer la reparación. Todo el cliente no se entere ni que haya un reparador y cuando vuelva a la tarde recibe un aviso del sistema que dice la máquina ya está reparada. La pasa al reparador, lo ha arreglado y se ha vuelto a eso. Todo esto con una inversión relativamente baja que permite una eficiencia brutal y también permite una fidelización brutal en muchos casos de los clientes. Y que sepáis eso, que al final muchos de estos programas existen, suelen empezar desde inversiones, gastos que van desde primeros de año habitualmente y que permiten en muchos casos casi pues, quizás la mitad de la inversión inicial de un año pueda estar cubierta tanto de horas de personal como de consultorías externas como en algunos casos incluso de la compra de material, ¿no? Es ver cuál es el programa más adecuado en cada caso y no depende exclusivamente de esto, pero si ya vamos a hacer algo, saber que tenemos ese apoyo extra también. Muy bien. Venga, ¿no? Y por nuestra parte, este era un poco. No acabamos la charla. ¿Algo que quieres preguntar alguno? ¿Una duda? ¿Una curiosidad? La presentación lo cambiaremos, si alguien ha hecho un vistazo, os mandaremos también para que podáis consultar. ¿Veis ninguna duda? Pues nada. Muchas gracias. Y así como la cosa que hemos comentado aquí de las ayudas disponibles para encontrar este tipo de soluciones, pues sabemos cuánto también un próximo detalle de las ayudas que tienen disponibles para, por si, bueno, en su caso estáis interesados en embarcar este tipo de proyectos, pues sepáis que existe apoyo financiero, ¿vale? De subvenciones por parte de la Diputación y por parte de SPRI, por lo más. Entonces todo eso lo pasamos por email. Y si tenéis alguna duda que queréis consultar con ellos, pues también nos podéis pasar y ya haremos con ellos. Bueno, sin más, vamos a cerrar y